Suscríbete a La Panterita. Llévate una Qashqai 2025 automática en cuotas desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad. 6 airbags de serie. Mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio Premium Bose. 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai. Financiación propia del Grupo Garden. Hay tradiciones que no las marca el calendario, las marca el corazón. Las ganas de juntarse, compartir, disfrutar. Hay tradiciones que vienen de adentro. Nos refrescan el alma. Aquellas auténticas costumbres que nos unen. De esas cosas que no se crearon juntas, pero se vuelven inseparables. Esa esencia original que nos caracteriza. La satisfacción del encuentro, de brindar con una cerveza que fluye con tradición. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Presentamos Dermagloss Facial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Ultra hidratación, máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza, previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen, ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura, reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 1 de marzo. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz, el onceno nativo pujante, ya se escucha el grito de gol, y más goles el público aclama, cuando avanza el team campeón, albirroja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M, Radio 1 de Marzo, extensivo el saludo a los amigos de Mega TV, palpitando cada vez más cerca, estamos a 24 horas y un poquito más de otro partido de la selección paraguaya por eliminatorias. Mañana a las 6 de la tarde estaremos enfrentando a la selección ecuatoriana. No podemos sustraernos, ayer tuvimos un partido de Copa Paraguay, hoy seguimos con la Copa Paraguay buscando a los próximos equipos que se meterán en cuarto de final, pero evidentemente de que el plato central deportivo es la selección paraguaya que continúa trabajando, mirando lo que va a ser el partido el día de mañana y da la sensación o la información está de que ya aparecieron los primeros síntomas de la altura. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano? Gustavo, extensivo el saludo a los televidentes de Mega TV, a los oyentes de la 780 Radio 1 de Marzo. Claro que sí, ya es modo selección, nos involucramos y vamos a tratar de transmitir la mejor vibra posible desde Asunción. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a toda la gran audiencia. Indudablemente ya se respira ambiente de selección y seguramente con novedades que puede llegar a presentar. Bien lo resaltabas, con algunos jugadores que tuvieron algunos inconvenientes y eso puede trastocar el pensamiento de Gustavo Alfaro. ¿Cómo está la ansiedad? ¿Ustedes están ansiosos también o no? Claro, ¿sí? Todos estamos ansiosos. No, con todos no. ¿Cómo sabes? Hay gente que no, hay gente que está más cauta seguramente, esperando. Claro, depende mucho del temperamento de cada uno. Nosotros quedamos un poquito acelerados por lo que hicimos el combo anterior, ¿verdad? Entonces, como que la ansiedad rápidamente se hace presente, ¿verdad? Y es cuando tenemos que estar más tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no va a ser fácil, porque tenemos dos grandes y formidables adversarios. El rival, que juega muy bien, hay que reconocer, está donde está, y la altura de Quito. Y no olvidemos que ¿cuántos puntos tiene Ecuador? 11. Sí. 11 puntos. Se le sacó arrancando 2 puntos, ¿verdad? 3. 3 puntos. Menos 3 arrancó. Menos 3. Tendría que tener 14. Estamos hablando de un equipo que podría incluso ya orillar la clasificación del equipo ecuatoriano. Sí. Y hoy tendría que estar con la mitad del puntaje que lo asegura. 28 puntos, está dentro. Claro, está dentro. ¿Verdad? Sí, Está señor. dentro. Pero esa ansiedad, Tano, si retrocedemos... Esto para nosotros. No, pero yo creo ¿verdad? que si retrocedemos un poco más atrás, un mes atrás, decíamos, Tano, terminó ese partido contra Brasil y si era posible la siguiente semana jugar nuevamente estos partidos. Claro. Por ese totalmente. envión anímico que generó esos dos buenos resultados, porque ya incluyo ese... por más que muchos dijeron ese empate pudo haber sido triunfo, era el momento de sacar un resultado que para ese encuentro era factible el empate y luego acá el triunfo frente a Brasil y ya con toda la mirada puesta en lo que va a ser este combo. Ya una selección que está completa en Ecuador, que ya trabajó incluso esta mañana nuevamente en el Estadio Atahualpa. Esta tarde estará hablando el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, en un ambiente óptimo, pero con algunas pequeñas dudas, Tano. Unas pequeñas dudas. Sí, bueno, ayer, sin querer queriendo, se terminó filtrando un inconveniente que tuvo un jugador paraguayo con la altura. En realidad fue en el descenso del avión. Para la gente que no ha ido a Ecuador, le contamos de que para llegar a Quito se sube y después se baja, ¿verdad? Y los aviones para descender en Quito descienden de costado. Tienen un... No es que descienden como descienden normalmente los aviones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos pozos de aire, ¿verdad? Entonces, eso luego para empezar, yo había contado ya una vez una historia con Lucas Barrio. Yo estuve justamente sentado detrás suyo y... Ese fue el que caímos en un pozo. Sí. En una de las... Sí. El que perdimos 2-0, creo que perdimos. Exactamente. Y habíamos caído en un pozo de aire, ¿verdad? Bueno, pero independientemente de la turbulencia, pozo, aire y compañía, acá fue un efecto de la altura que le hizo pasar Mara a Enciso, que terminó contando sin querer queriendo en un vivo que estaba haciendo Ramón Sosa para su TikTok, ¿verdad? Y ahí de repente empezó todo como joda, broma, y después Enciso le dijo, no, pasé muy mal. Incluso creo que casi se desmayó, ¿verdad? El muchacho parece que exageraba un poquito, dijo que se desmayó, ¿verdad? Pero se sintió mal, lo llevaron a la parte de adelante del avión. Y bueno, fueron los primeros efectos de la altura, ¿verdad? Quiere decir que su organismo no tolera mucho, siente mucho. O por lo menos esas primeras horas, Claro. que son fundamentales para tener. Claro. Hay que recordar que hay cada organismo y uno... Son diferentes. Sí. Rápidamente uno se remonta por lo que la experiencia que nosotros vivimos, el caso de Denis Caniza. Denis Caniza vos le decías altura y él ya... No. Es decir, Tías Costa, que mucho tiempo jugó en México. Sí. O sea, para él la altura de La Paz era complicado como la altura de Quito. Sí, totalmente. Porque... No se iba luego. Ya, él daba el paso al costado en esos partidos y por eso recalcó, él jugó mucho tiempo en México, en el Cruz Azul jugó mucho tiempo, donde hay altura, pero esa altura no le hacía daño. Sin embargo, el efecto colateral de La Paz, como así también de Quito, sí, le generaba consecuencias. ¿Y cómo vamos a estar en su momento? Cuando llegue la ocasión, vamos a estar hablando cuando tengamos que ir al alto, ¿no? Porque ahora el alto es el terror de todo. ¿Y dentro de un mes, en noviembre? Sí. Bueno, hay que prepararse psicológicamente, físicamente, orgánicamente. Sí, acá está, se estaba recortando amiguito, estaban haciendo un look especial, ¿verdad? Ya en el hotel, y ahí aparece Enciso, ¿verdad? Y ahí aparece Enciso y bueno, y se nota luego de que, porque Enciso contó, ¿verdad? Después lo vamos a escuchar, ¿verdad? Porque tiene audio el material. Sí. Y después Ramón se desentiende, ¿verdad? Porque era joda. Y después, de acuerdo a lo que le va contando, vemos incluso para la gente que no está viendo televisión, está escuchando el programa por radio,
ya cambia toda la cara de Ramón por lo que empieza a contarle Enciso, ¿verdad? Pero no solamente el tema de al llegar a Quito. El problema fue que no pudo comer y no pudo descansar bien. O sea, le afectó y mucho a Enciso. Esperemos de que esto haya sido simplemente ese primer día, la primera noche, y que con el correr de las horas él haya estado ya mucho mejor, ¿verdad? Apto como por ejemplo para la práctica de fútbol, él seguramente se habrá movido liviano, ¿verdad? Habrá hecho trabajos totalmente diferenciados teniendo en cuenta de que no pudo descansar bien, ¿verdad? Pero vamos a compartir con la gente este material. Reiteramos, era un video de TikTok, un vivo de Ramón Sosa en TikTok, en su peluquería, era la peluquería de Don Ramón, y de repente llega Julio César Enciso. A ver, compartamos. Mira que lleva gana, ¿eh? Te digo la mierda, dolor. ¿Qué mierda, hermano? ¿Por qué no me contestas el mensaje? Ahora le llegué. De la soledad, mira tu cara. Mira tu cara. Acá la gente pide por vos encima de ese. Acá seguramente hay primera vez. ¿Te despido tarjeta, Juli? ¿Nada? Ah. Me meteaba, no sé. ¿Varios? A ver, mano. Bueno, me metió hermano, ¿por qué, amigo? ¿Pero qué pasó? Va a decir una cara anda que ahí. Hace años. Alex, hace años pero operaba de mover. No, la tengo no buena. Hace ya la frente de hago me sea ahí dice va a jugar hacer coca de sopa japonés. Hace mismo. ¿Qué te me? Ahí está, no la pasó bien. Sí, pero a medida que iban contando se ponía serio Ramón, ¿eh? Sí, no, claro. Se iba enterando el... Claro, pero después la gota de humor para distender un poco ese momento. Sí, él cuenta que se paró para ir al baño, porque seguramente ya empezaba a sentirse mal, y de repente se le apagó la luz, ¿verdad? Estaba camino al desmayo, ¿verdad? Y ahí solamente lo vieron ahí balanceándose y lo agarraron y lo llevaron, ¿verdad? Y después no pudo ir. ¿Pero qué le dieron? Dice coca, ¿no? Sí, un poco una sopa japonesa. Algo dulce solamente va a levantar la presión. No sé si baja la presión con la altura. Yo nunca sentí el efecto. Ese efecto. No sé el efecto realmente directo que hace. Sé, aparte de la respiración, ¿verdad? De la falta de aire. Pero y le dio una sopa japonesa, dice. Ajá. Pero digo yo, lo que es el organismo, porque Julio no tiene 20 años. ¿Y 20? Sí. ¿O 20? Sí. Pero con 20 años te imaginas lo que tienen, digo, los que son mayores, Gustavo Gómez y todo lo demás, ¿verdad? Que orillan los 30, superan los 30. No, y por eso, acá te demuestra que no tiene nada que ver la edad. Claro, no, es cuestión del organismo, la tolerancia al organismo. Exactamente. Pero también pudo haber influido el tema de que no se ha alimentado bien para llegar a Ecuador. No durmió bien, no comió bien. Y no estaba entero, hablando futbolísticamente. Y sí, esperemos que se pueda recuperar en estas horas que quedan para el partido de mañana. Claro. Por eso el trabajo ahora del fisiólogo es fundamental. Sí. Quierase o no, esto eleva por lo menos una atención especial para los que es el movimiento de Julio Enciso. Ayer ya no pudo activar de manera normal a causa de esto. Volver otra vez de un cero, tal vez hoy falta el informe, pero que estamos esperando. Ya vamos a tener el reporte si por lo menos pisó el campo de juego. Ayer simplemente gimnasio, entre cuidados, una rehidratación, si así podemos denominar. Sí, algunos trabajos aeróbicos, seguramente algo así, ¿verdad? Ahora, mucho hablamos del tema y se sigue hablando en cuanto a la estrategia que ha tenido Alfaro para este partido, ¿verdad? De llegar con varios días de anticipación. Pero no sabemos cómo va a terminar la historia, ¿verdad? Pero lo que sucedió con Enciso es una tilde.
es algo positivo. Claro. ¿Por qué? Porque me parece que esto es lo que buscó Alfaro. Porque ¿qué pasaba ¿Qué sucede si ahora? lo que sucedía con Enciso sucedía mañana a las 2 de la tarde? No. Sí, claro. Vamos a suponer, hoy llegaban a Guayaquil, Sí. o hoy están hasta hoy en Guayaquil. Sí. Y mañana después del almuerzo, después del mediodía, que es lo que Suben se a suele Quito, hacer. que es lo habitual del cronograma de actividad que se suele Y realizar. le pasaba eso en el avión. El partido es a las 4 de la tarde en Ecuador, ¿verdad? Mañana a la 1 de la tarde, llegando. Y te pasa esto, Sí. ¿verdad? Y él estaba dentro entonces, no practicaste con él, preparaste un equipo con él, ¿verdad? Claro que se puede dar, son contingencias de último momento, ¿verdad? Pero me parece que esto fue algo de lo que buscó Alfaro, saber un poquito con quiénes puede contar realmente para este partido, ¿verdad? Claro. Entonces, dentro de lo que puede ser la planificación, me parece que esto es algo positivo, ¿verdad? Porque peor hubiese sido si sucedía mañana. Claro. Ahora, vamos a ver cómo continúa este tema y cómo están los demás, ¿verdad? Sí. Hablaste de dudas. Acá por lo físico, por eso yo decía de que era muy difícil armar un equipo. Nosotros podemos armar un equipo. A lo mejor el técnico también tiene, evidentemente que tiene un equipo en la cabeza. Estoy seguro que tiene también su otro equipo para el martes. Y su alternativa para este partido. Claro, pero todo está supeditado a los efectos de la altura, todo está supeditado a lo físico, todo está supeditado a cómo llega el jugador a Ecuador. Entonces, de repente, lo que él tenía inicialmente como plan va a tener que cambiar. Tendrá que ir a un plan B o a un plan C incluso. Y de repente, un movimiento te obliga a hacer otro cambio. Correcto. Y así, al final, ese equipo que teníamos en la previa o en la mesa no termina siendo tal. Fíjate, Tano, la información, por lo menos con lo que fue ayer algunos que otros movimientos, fue el 4-4-2, Tano. Fue 4-4-2 y fue... Empiezo por arriba. Alex Arce con el titular, Isidro Pita. 2 en punta. 2 en punta, por eso. Yo no sé si está supeditado a esta situación. Y, lógicamente, yo creo que en el plan ideal estaba Enciso, pero ayer no... 2 en punta. Eso es inédito, Tano. Pero jugamos con Aedo y Pepe Cardoso muchas veces. No sé nomás si el momento y lo que pretende Alfaro, pero... Sí, pero hoy en día, en el presente y los tiempos que estamos en este menester llamado fútbol, cambió tanto referente a la necesidad de superpoblar el medio campo. Nadie quiere dar ventaja ahí porque saben que ahí está el secreto del protagonismo, el predominio eventualmente en el trámite de un partido, ¿verdad? Entonces resignan un delantero para superpoblar ahí. Bueno, pero que pongas uno... con perfiles, con rasgos de jugador de área, es insólito para mí en estos tiempos, y más en la altura de Quito, cosa que a lo mejor va a significar lo siguiente: va a impedir que el fondo de Ecuador llegue hasta la media cancha como medida de presión en la transición defensa-ataque de Ecuador. ¿Me explico? Porque si nosotros jugamos con un solo punta, nos van a presionar hasta el medio. Le da la posibilidad de un Exacto. desplazamiento. Exacto. Y por ahí un central que rompa la línea, porque como nosotros vamos a poblar mucha gente en el medio, una opción válida es que uno de los centrales se rompa línea y produzca el desequilibrio, porque alguien le tiene que salir para el paso. Y ahí ya se desbanda, por decirlo de alguna manera, las marcas del hombre que tenemos. Yo tengo una responsabilidad de marcarle a un determinado mediocampista ofensivo de Ecuador y me rompe línea el central por el medio, y yo soy el que estoy más cerca, le dejo a mi hombre, entre comillas, para salirle al paso, ¿no? Sí, puede ser. Pero yo creo que si él tenía como plan hacerlo jugar a Enciso, no creo que cambie por otro punta. Va a buscar un media punta. Sí. ¿Verdad? ¿O no será esa?
Me remonto ayer a lo que decía Luis Enrique, que recibía también un mensaje importante. Tendrán una sorpresa arriba. ¿Y ese era? A mí me pasaron el dato que estuvo probando Pita con Arce. Esa es sorpresa, pero sorpresa mayúscula para mí. Pero el jugador no es sorpresa. Sino en la formación táctica. Claro, la formación táctica estamos. No importa eso. Sorpresa sería que juegue Alfio con Alex. Que al fin y al cabo lo lleva por el tema de la altura. Pues no queda mal, ¿verdad? Pero no lo lleva por capacidad futbolística, porque él no tiene capacidad de selección. No creamos. No, tiene que tener cierto nivel. ¿Cómo? No. O sea, se puede malinterpretar lo que decimos. O lleva por la cédula boliviana nada más. No. Tiene que tener cierto nivel. Y tiene, Nico, pero en este momento para ser convocado a la selección nacional, Alfio fue sorpresa, no fue sorpresa. ¿Por qué lo lleva Alfio? Por su adecuación a la altura, porque juega en La Paz. No por el nivel, eso voy. No, pero está pasando un buen momento también. Correcto. Respetando el fútbol boliviano. Pero Bolivia es un profesionalismo marrón, le llamo yo. No es un profesionalismo serio. Sabemos eso en Bolivia. Vos sacás Oriente Petrolero, sacás Bolívar, Die Stronger y terminó Bolivia. Fútbol boliviano, por favor. No vamos a descubrir ahora la pólvora con eso. Lo que quiero nomás señalar es esto. Yo creo que Alfio Oviedo va a estar como una alternativa de Alex. O de Pita, si es que le pone a Pita, que sea Ove. Hay que ver qué pasa. Vamos a escucharlo a Roy y después vamos a pasar a ir desgranando por lo menos algunas informaciones que fuimos de los movimientos que se tuvo ayer. Sí, justamente. Señor. Vamos a escucharlo a Roy. ¿Estuviste fuerte, Benicio? Muy fuerte. Vos sabés que lo de Alfio está dando a entender que se trajo un jugador simplemente porque está jugando en La Paz. ¿Te acuerdas de un jugador que estaba ¿Por qué lo largó Cerro? No. Que estaba en Bolivia y... ¿De dónde trajo Cerro su refuerzo? ¿De dónde trajo Cerro su refuerzo? ¿Flamante refuerzo? Sí, ya sé, pero estamos hablando de Alfio. No, pues ¿y dónde está jugando el refuerzo de Cerro? ¿Dónde estaba jugando? En Bolivia. Robert Yacey. Pero, por favor, otro nivel tiene, más inteligente. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushback Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad
novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Muy bien, 11:54. Un abrazo grande para el arquitecto Gumarelo. Me pregunta, Benicio, si vos recordás resultado de partido Copa Libertadores de América en la nueva olla Cerro Porteño Bolívar. Cerro Porteño, Sí. el mejor momento de Bolívar. ¿En serio? Sí. Pregunta además si recordás. Sí, ganó Bolívar, sí. Ok. No sé por qué. No, pero ese sarcasmo no cae. ¿Quién dijo? ¿Quién? El arquitecto. Gumarelo. Y se jugó en Asunción, no en la altura. No, ya sé, correcto. Por Y eso lo dije, sopapeó Bolívar yo a creo Cerro. que si no estoy trascordado, acabo de explicar. Vos sacás Bolívar, Oriente Petrolero, G. Stronger de La Paz y terminó el fútbol boliviano. Por favor, Tano. Lo estás enterrando a Cerro. Por favor, Tano. Lo estás enterrando más a Cerro. ¿Y por qué? A la pucha. Si hay tres equipos más vienen y te ganan tu estadio. Y bueno, pero hay que tener en cuenta que el Bolívar de La Paz está gerenciado y trae los mejores jugadores y no son todos bolivianos. No vamos a hacer medias verdades. Él quiso y el hacer... arquitecto que te envió el mensaje está totalmente equivocado. Él quiso hacer esa situación del goleador histórico en Bolivia, no sé si recuerdan, Jara. Alfredo Jara, que fue convocado para el partido, de que hizo todo el preámbulo. Claro, hizo todo el preámbulo, creo que hizo toda la mini pretemporada. Llegó el momento de estar a la hora de los 11, ni siquiera parece que no figuró entre los 23 o los 18 en aquel momento. Los que sentaban en el banco. Sí. Fue una situación que... Y era goleador. Anotaba, hasta de nalga anotaba... ¿Ese fue con Chiqui o fue con el Maño? Creo que fue en el Chiqui. No recuerdo bien la época, pero Alfredo Jara. Hasta ahora creo que él volvió ya es asistente técnico, no sé si es Celso, no sé si quién es Celso Ayala, digo, ayudante de campo. Pero Alfredo Jara le pasó lo mismo, le fue convocado por estar... usó la cédula de La Paz, profe. Y este es el caso de Alfio, no nos vamos a mentir. No quiero creer que ese sea el punto, porque Alfio aquí tiene condiciones. Sí, no, es de tener. Es un centro delantero muy... No, es de tener, tiene. Está en el plantel de Cerro de primera, pero... en situaciones normales, usted dice, profe. Claro. Está cuarto delantero, ¿no? Pues. Él jugó por la cédula boliviana de La Paz. Así nomás. Bueno, sigamos. Vamos a dejarlo ahí porque... Sí, sigamos. Bueno, pasemos limpio, Gustavito. Los movimientos que se hicieron ayer. Yo inicié en la parte ofensiva porque creo que ahí estuvo la situación interesante. Sí, pues arrancaste bien, arrancaste a los guaí de arriba para abajo. Porque eso ya te modifica tu sistema, el esquema. Por eso decía 4-4-2. 4 creo que llegamos a la conclusión que iba a ser 4... Sí, en el fondo. Sí. Pero eso te hace a volver a una línea de 4 en el medio. Y yo particularmente pensé de que en el medio íbamos a tener 5 hombres. Sí. Ya sea de cualquier manera. O la misma línea, o uno más retrasado, uno más adelantado, pero 5. O sea, 4 con un media punta, o un volante más retrasado y 4 volantes, ¿verdad? Claro. Bueno, pero con esto... cambia. Pero pudo haber... Pero ¿cómo arrancó el entrenamiento? Porque... puede ser un cambio para ella más. Sí, pero dada la circunstancia es que ayer todavía no tuvo el plantel completo, por eso estamos hablando de lo que venía mencionando. 2 volantes de marca, que fueron Cubas y Bobadilla. Por fuera, Almirón un lado. ¿Y Sosa por el otro? No. Galarza. Arzamendia. Por la izquierda tener un doble lateral y un marcador más en el medio para que cuando Bolivia tenga la pelota Ecuador tenga la pelota, lo tengamos a Cuba,
Bobadilla y Arzamendia en el medio, para recuperar. ¿Cómo Arzamendia para recuperar? Es una postura de ¿Cómo cuatro. si es un extremo por izquierda? No, es un volante de central. Ya sé, pero te digo nomás con oficio de marca. Que le puede soltar un poco más al Mirón. No, marca no tiene nada él. Yo lo que estoy interpretando... Te va a decir marca no tiene nada. No tiene marca Arzamendia, no, es su fuerte. Bueno, no, es su fuerte, pero tiene más oficio que Ramón Sosa, por ejemplo, por decirte. O Matías Galarza. Eso sí. Y bueno, ya, eso nomás me refiero. Porque de los laterales probablemente el que menos marca tiene. Porque si vamos a suponer, le pone al Mirón por derecha, extremo por derecha, Arzamendia por izquierda, y le tiene a Cuba y a Bobadilla. Cuando no tengamos la pelota y viene Ecuador sobre nosotros, ¿verdad? Yo creo que ahí no vamos a tener 3 volantes con oficio de marca. A eso me refiero. Y el que no tiene oficio, pero que va a hacer sombra por lo menos, por supuesto va a ser Almirón, que va a retroceder, si no, no hay caso. Se va con esta configuración, claro 4-4-2, con 2 referentes ofensivos, no es media punta, 2 referentes ofensivos. Esto significa de que el sacrificio tiene que ser enorme, tanto de los 2 referentes ofensivos para ser los primeros marcadores, como así también de los extremos. Sí. De los extremos. Para no tenerlos divorciados a los de arriba. Ojo que Sandes nos contó que una vez también había jugado de stopper. También llegó a jugar de stopper. Está con nosotros Enrique Herrán Berbera. Enrique, bienvenido a Deporte Total. Te recibe el Tano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tano? Todo bien, todo tranquilo. Un gusto saludarte, Ramber. ¿Cómo andás? Hola, no te escuché. Sí, te escucho muy bajo también, Ramber. ¿Vos qué tal nos escuchás? ¿Ahora? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Sí. Bien, tranquilo, todo bien. Qué bueno. Acá estoy con el profe Benicio, con Gustavito, Luis Enrique Pérez, Jutita Bernabé. Ya están viajando a Ecuador para este partido. Bueno, y justamente estamos mostrando una imagen. ¿Qué pucha, Ramber? Un recibimiento a un jugador ecuatoriano. Casaca 7, en la nuca le pusiste tu taquilla. Qué buen recibimiento. Así tenemos que jugar mañana, ¿verdad, Ramber? Sí, creo que hay que... Lo que pasa es que ahora hay VAR, entonces también es complicado. Claro. Totalmente. Sí. Bueno, Ramber, te llamamos porque queremos apelar un poquito a tu experiencia a nivel de selección, a tu experiencia a la altura de Quito. Estamos muy ansiosos realmente. Pero vamos a lo primero, ¿verdad? ¿Qué viste de la selección paraguaya? ¿Cuál es tu sentir de esos 2 primeros partidos de la mano de Alfaro, Ramber? Bien. Yo creo que, como se dice, volvieron a ilusionar a toda la gente. Bueno, nosotros siempre sabemos que en cualquier momento la selección va a despertar, va a hacer lo mismo que fue años anteriores. Mostraron esos 2 combos que fueron importantísimos, sacar 4 puntos que para mí que en los planes de casi la mayoría no estaba eso. Entonces sacar 4 puntos en un combo, sabiendo que veníamos mal, creo que es un cambio muy bueno para los jugadores y también para la gente que se volvió a ilusionar con la selección. Uh-huh. Sí. Tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma óptica. Ahora, yendo un poquito al partido mañana, Ramber, iniciando un poquito lo extrafutbolístico. Nos llamó la atención la preparación, la previa a este partido, la estrategia que tuvo Alfaro de viajar directamente a Quito unos días antes, ¿verdad? No sé si alguna vez te pasó, escuchaste, lo viste, escuchaste algo similar, porque tengo entendido, en el tiempo que vos tuviste en la selección, siempre fue un viaje directo a primero al llano y después, horas antes del partido, subir a Quito, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, yo también pensé que iban a ir directo para el partido. Siempre fuimos digamos horas antes al partido. Seguramente él estuvo mucho tiempo también en Ecuador con la selección. Sabrá también su motivo el profe. Bueno,
tratar de estar atento a lo que haga el equipo el día de mañana. Pero sabemos también que la cancha de liga es un poco más rápida, el juego se va a hacer mucho más rápido. Ya no se juega en la Atahualpa, donde la cancha era un poco más pesada, más esponjosa. Entonces yo creo que jugadores ecuatorianos también están viniendo de Europa, en donde se juega en un césped rápido. Entonces por eso creo que Alfaro había optado jugar en la cancha de liga, ¿no? El Paz Delgado. Y bueno, ojalá que sea beneficioso para nosotros, para los muchachos, y el día de mañana puedan hacer un gran trabajo, ya que lo tenemos también a Ale, que juega en esa cancha y lo conoce muy bien. Sí, totalmente. Rambert, he escuchado varias veces de que jugadores y entrenadores también dicen de que la altura de Quito es traicionera. Vos que tuviste la chance de jugar mucho tiempo ahí, ¿cómo es la altura de Quito? Sí, lo que pasa es que a veces, empezando los primeros minutos, me parece que uno por dentro mismo dice, no, la altura no, como se dice allá, no me va a dar. Entonces pasa un minuto y uno se siente bien, pero de repente te hace un pique de 50 o 100 metros de área a área, y cuando quieres recuperarte, ahí es el problema. Ahí se te va el aire, de repente no sabes qué hacer, medio que se te nubla un poquito todo lo que uno va pensando. Ese es el momento más complicado que tiene la altura. A veces de este lado es muy difícil, pero bueno, ojalá que no pase eso, y ya que los muchachos van a estar casi 4 días. A uno dice, la mayoría creo que viajan el mismo día, porque creo que son 7 o 8 horas, por ahí la altura no te da, ¿no?, en ese momento. Pero ya depende de cada metabolismo, de cada cuerpo, de cómo uno se sienta dentro de la altura, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te enteraste lo que pasó con Enciso ahí llegando a Quito, descendiendo en el avión, incluso también las primeras horas ya en el hotel? Sí, me enteré. Lo que pasa es que descender ahí Quito es también muy complicado, ¿no? Pero como hay mucho viento y es zona de mucha montaña y el viento corre fuertísimo, entonces hay veces que te agarra una turbulencia muy fuerte y se complica, ¿no? Te asusta, a veces se caen algunas maletas, entonces hay que estar acostumbrado también a eso, y es complicado, pero sí me enteré de eso. ¿En tu época de selección tuviste compañeros que le afectó la altura de Quito, llegando a Quito? La verdad que no, pero sí nos costó. Nosotros que tuvimos, la mayoría estábamos en México jugando, en ese momento cuando empatamos a Ecuador sobre casi la hora con gol de Pájaro, sí se sentía la altura, se sentía por el tema que jugamos en el Atahualpa. El horario era otro horario, era 4 de la tarde, en el Atahualpa también a veces te pueden tocar lluvia, granizo, después sale el sol, entonces se va complicando eso con el correr de los minutos. Rambert, qué bueno saludarte, un placer. ¿Cómo estás? Hola, Anicio, ¿qué tal? Todo bien, gusto. Bueno, Rambert, ya tenemos planteados los problemas que genera la altura de Quito. Yo te consulto en base a tu experiencia y los años que estuviste en la capital ecuatoriana. Lo siguiente, ¿cuál debe ser mañana la actitud de los muchachos, la actitud del equipo ya en la cancha para contrarrestar todo eso? Hay que ir de menos a más, poquito, graduar, esperar que ellos hagan el gasto del partido, salir de contra. ¿Cuál debe ser la actitud para, primero, no regalarnos tampoco tanto, y segundo, marcar un poco de presencia en función ofensiva, Rambert? Sí, y yo creo que ir de menos a más. Está bien cerradito, no sé si esperar 3/4 de cancha o mitad de cancha. Esperarle ahí. Esperarle ahí, como dijiste al inicio, dejar que Ecuador haga el gasto. Porque sabemos también que jugadores que vienen de afuera le va a costar un poquito, ¿no? Entonces, también. Esperarle un poquito, y cuando pase la línea de los
los delanteros, empezar a presionar y robar ahí y poder salir alguna de contra, que nos toque generar falta cerca del área, ya que tenemos buenos pateadores, tenemos buenos cabeceadores, entonces hay que aprovechar mucho lo que es pelota parada y yo creo que con eso poder digamos neutralizar lo que va a ser Ecuador, ¿no? Porque seguramente van a tocar mucho, van a abrir mucho por las bandas, entonces de repente va a haber momentos que nos van a atacar mucho, entonces hay que tratar de no desesperarse y no reventar mucho el balón, tratar de jugar también para que ellos también puedan correr atrás de la pelota. Claro, porque hay una gran ventaja, un detalle no menor que yo observé en esta nueva selección con Gustavo Alfaro, Rambert, y es lo siguiente. Antes, pues, nosotros 10 segundos no podíamos tener la pelota. Y ahora nos convertimos en un equipo corto, solidario, ahí cerquita, uno al lado de otro, tocando, rotando, triangulando, circulando la pelota. Y eso me encantó ver. En un momento dado, no sé si te recordás, Rambert, en un momento dado en el partido ante Brasil, el público cantó, ¡ole! Le tocamos la pelota a Brasil, hermano. Sí. ¿Nunca ocurrió eso? ¿Te acuerdas? Sí. Yo creo que en el partido que hubo un momento que tuvimos el balón, que no lo teníamos, ¿no? Que a veces jugamos mucha larga, muchos pelotazos que no, por ahí la pelota volvía y los muchachos se arriesgaron. Entonces yo creo que fue beneficioso eso, sirvió bastante también para recuperar, digamos, que los muchachos recuperen mentalmente de que sí pueden hacer bien las cosas. Entonces va a ser fundamental eso para el partido de mañana. Finalmente, de mi parte, Rambert, lo siguiente, viéndolo jugar así como planteamos y lo que logramos en Montevideo de visitante, empatarle a Uruguay, que es un poco la sensación con Bielsa en estas clasificatorias, le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, ¿verdad? Y lo que propusimos ante Brasil acá y la victoria ante Brasil. ¿Vos confiás? ¿Hay una nueva esperanza, una nueva ilusión detrás de esta selección, Rambert, o no? Sí, siempre vamos a estar con la mente siempre pensando que yo creo que hay grandes jugadores, como siempre digo, hay mejores jugadores que años anteriores, ¿no? Que están jugando también en Europa. Lo que pasa es que a veces no salen y más con la presión que tienen las chicas, ¿no? Pero ya se sacaron un poco de encima que ganar de local, ganar a Brasil después de mucho tiempo, hacer un gran partido contra Uruguay, entonces que no te hagan goles, eso es importantísimo para poder recuperar la mentalidad ganadora que siempre tuvimos en el local. Nosotros siempre vamos a pensar de que la selección puede, siempre vamos a estar ahí apoyando para lo que sea, cuando siempre nos necesiten, ahí estaremos, y bueno, siempre vamos a apoyar y yo confío que va a empezar a sacar puntos afuera, va a ganar el local y así poder clasificar al Mundial. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Gustavito Gavilán. Tocaste un punto. ¿Existe mucha diferencia en lo que es jugar en el Atahualpa que jugar en la cancha de liga, Enrique? Sí, hay mucha diferencia. Yo creo que las ecuatorianas habrán pedido jugar en una cancha más rápida, ¿no? El tema que casi la mayoría también estaba fuera de Quito y también se les complicaba porque hubo un momento en la eliminatoria pasada que Ecuador no podía ganar en Atahualpa, ¿no? Perdía o si no empataba los partidos, entonces después se hizo fuerte en Casablanca cuando Alfaro lo llevó ahí a jugar en las eliminatorias pasadas. Rambert, un gustazo escucharte. Ojalá que mañana podamos rescatar algo de Quito y después evidentemente ganarle a Venezuela, ¿verdad? Porque en casa hay que ganar a como dé lugar, ¿verdad? Vos tuviste esa experiencia de eliminatorias y todos sabemos de que si no ganamos en casa todo se hace más complicado, ¿no? Que van a hacer un partido mañana y luego pensar en Venezuela, que como decía,
de local hay que sacar todos los puntos posibles, ganar todos los partidos y indicar algo de afuera y así poder meternos de vuelta en un mundial que los está anhelando mucho. Gracias por el tiempo, Rambert. Un abrazo. No, gracias a ustedes y saludos a toda la mesa. Gracias, muy amable. Sebastián Enrique, ¿qué digo Sebastián? Sebastián el Enrique Rambert, Sebastián el Rambert original. Él es Enrique Vera. Enrique Rambert Vera, sí. Que lo descubrió el Tata, ¿no? Exactamente. Jugando justamente en Liga de Quito. Universitaria de Quito. Claro. Y es un poco como quien haciendo una analogía a Gustavito y Gitano en esta selección que también podemos decir a la pucha, no estaba en el radar y lo trae Gustavo Alfaro. Porque Rambert Vera en su momento no estaba en el radar. No. Era un desconocido. Muchos no lo conocían a Vera. Sí. Y fue pieza capital en la estructura del medio campo de Terminó convirtió un gol en un mundial. Sí, terminó siendo muy importante. Así como también el Tata una vez nos trajo un volante que llegó y desapareció después. Ni recuerdo cómo se llamaba, cómo se apellidaba. Seguramente Gianluca, después de estar viendo el programa, nos va a ayudar. Ya. A propósito, Gianluca nos confirmó que fue en la época del Maño. Del Maño. Lo de Jara. Ya me parecía que era entre Chiqui o época de Maño. Y era en la época del querido Maño Ruiz. 12:15, pausa y seguimos hablando, obviamente, de la selección. Copetrol baja los precios en sus combustibles diésel. Los mejores precios para que sigas avanzando lo tiene Copetrol. Acércate a tu estación Copetrol más cercana y carga diésel GS50 aditivado a 7.190 guaraníes por litro y diésel Elite S10 aditivado a 8.990 guaraníes por litro. Llena tu tanque al mejor precio y con la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Registrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bien alto el pendón. 12:19 minutos, 23 grados. Temperatura agradable. Agradabilísima, la verdad, no podemos quejarnos. Nos están viendo en Salto del Guaira, viendo y escuchando el comisario José Delgado, así que un cordial saludo para él. Ha llegado la lluvia, por fin ha llegado la lluvia. Para el interior, qué bueno, bonanza. ¿Vos laburás hoy? Sí, claro. ¿En el partido? Bueno. En Dos Bocas. Todo tiene explicación. Sí, claro. Todo tiene explicación.
yo paso a ser un oráculo aquí en este. Sí. El oráculo de Delfos. Pero no puedo hablar de eso con Tano porque lo voy a perder. Pues lo voy a Pero meter en el Benicio, monte. imagínate si vos laburabas un poco más a menudo. Sí. La gente del interior te va a adorar si se necesita mucha ayuda en el interior. Sí, señor. Imagínate hacer 3 partidos seguidos, por ejemplo. En esta época estival, en enero. No solo en el interior, el río está por terminar. No, claro. Vamos a tirar obviamente que va a terminar si no está desviando todavía sido. Sí, había sido los arroceros vivos. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacer una cosa semejante, barbaridad? ¿En qué nos metimos? Y que nadie... ¿Por qué le permite? Vamos a dejar de corobar. Obviamente, bueno. No vamos a entrar en eso, pues si no, no vamos a salir más. Y vamos a llamar a la que más entonces. Bueno, Gustavito, vamos a seguir pasando. Enseguida lo vamos a escuchar al Gatito Fernández, lo vamos a escuchar a Juan Espínola. Y Alfaro también, como siempre, muy afable. El señor Alfaro estuvo saludando allá a las personas ahí ya en Quito. ¿En dónde nos quedamos, Tano? ¿En el medio? Nos quedamos en... Los extremos. Nos quedamos en los extremos. Almirón. Y en el medio. Arzamendia. Sí. Cubas. Bobadilla. Uh-huh. Atrás estuvo Velázquez. Sí. Gómez, Alderete y Sandes. Gómez. Bueno, la defensa que todos esperamos. Sí. Bueno, ustedes, por lo menos. Yo le puse a Arzamendi directamente de lateral, pero no porque desconfíe de Sandes, porque yo lo quiero fresco para el partido del martes. Tu obsesión es Venezuela. Sí, yo lo quiero sopapear a Venezuela. Lo quiero pasar por encima. Pero igual no la vamos a pasar por encima. Ojalá. Pero Tano, ¿es descabellado colocar el doble lateral por izquierda? No. Creo que en algún momento, en algún pasaje, llegaste a mencionar también esa posibilidad, Tano. Sí, no, es descabellado para doble nada. lateral, por la zona izquierda. Acá tenemos que entender dos situaciones. Uno lo que dijo... Por eso. Uno lo que dijo Benicio, que probablemente no está encontrando ese jugador por el costado izquierdo que pueda tener ese oficio de retroceder. Pues tampoco tiene la marca, pero por lo menos va a tener ese oficio para retroceder. Eso. ¿Verdad? Lo otro es que probablemente él entiende de que ese costado derecho de Ecuador es un costado bastante fuerte, Preciado. O sea, en realidad los dos laterales son prácticamente carrileros, ¿verdad? Son prácticamente extremos. Y en Quito, en la altura, ellos arrancan lo del medio para adelante, ¿verdad? Por derecha Preciado y por izquierda Estupillán. No sé si Plata va a jugar. Gonzalo Plata, también un extremo que puede jugar por izquierda, como también puede jugar por derecha, ¿verdad? Gonzalo Plata es zurdo, pero ha jugado por derecha y también juega obviamente por izquierda, ¿verdad? No sé si puede ser también en base a lo que tiene Ecuador. Claro. Ahora, hay una cuestión que quiero plantear. ¿Te parece después, Robert? Porque merece tiempo, Tano. Merece tiempo. Porque nosotros decimos el protagonismo, el gasto del partido, la iniciativa lo va a tener Ecuador. Sí. Muy bien. Nosotros por precaución, ¿verdad? Instinto de conservación, vamos a retrotraernos un poco. Si nosotros tenemos el equipo básico que ayer el colega dijo, que dicho sea de paso, hoy no puede dar el equipo titular ya. Sí, hoy dijo que no iba a tirar. Si hacemos un análisis, por lo menos los 11, 12, 13 jugadores de Ecuador, todos son de Quito, todos son de... No, tanto afuera. Casi todos vienen de Europa, profe. Muy bien. A eso quería llegar. Amerita eso también, porque no juegan ni en Quito. Sí, pero la mayoría en algún momento jugó en Quito. O sea, antes de salir de Ecuador. Está más adaptado, profe. Está más adaptado. Y además, recién acaba de apuntar Enrique Ramer Vera. ¿Por qué ya no se juega en el Atahualpa? Porque hay muchos que juegan de afuera. Y el Atahualpa es un campo más pesado. Sí. Y empezó a sentir el jugador ecuatoriano que empezó a exportar jugadores, y al regresar a esos partidos no pudo sacar la diferencia que tal vez la altura. Es más, le jugaba en contra en algunos partidos y no obtenía resultados positivos. Entonces, ¿qué hace la Federación Ecuatoriana? Envía a la Casablanca en un lugar donde es un campo más rápido, tiene la voracidad, vamos a decir, y el jugador ecuatoriano se puede adaptar más rápido. Claro. En el Atahualpa le jugaba en contra porque no podía agilizar.
Pero a nosotros nos mataba porque comía piernas. Claro. Entonces después en esos minutos finales vos te quedabas sin piernas prácticamente. Ese era el efecto positivo y negativo. Y ahora es más rápido, a nosotros no nos va a comer piernas, pero, y este es otro punto para Alfaro. Porque si la pista es más rápida, obviamente que el balón va a ser más rápido. Sí. Y con el efecto de la altura, entonces el jugador se tiene que acostumbrar a eso. Cosa que nosotros estamos practicando en el Atahualpa. En el Atahualpa. Donde va a ser todo más lento. Y vamos a encontrarnos con una pista mucho más rápida. Entonces el jugador se tiene que acostumbrar. El pase profundo, largo, no va a poder ser con la misma potencia que en el llano. ¿Verdad? Y nosotros que vamos a buscar el contraataque, esos pases tienen que ser precisos, porque si no, estamos muertos. La pelota, al no tener la resistencia del aire, se va mal, es más liviana. Exactamente. Y cuando tenés un campo veloz, campo al ras, ese sale disparado, ¿verdad? Ya. ¿Y qué querías analizar? No, y analizar justamente eso. El plantel, el equipo de Ecuador, que no todos están jugando a la altura. Claro, jugaban a la altura, pero tampoco todos los que están en Europa. Algunos también son del llano, ¿verdad? Claro. Como de Guayaquil, lo que sea. No, Gonzalo Plata juega en Flamengo. Y bueno. No, él te dice de dónde salieron. El origen. Salieron. Claro. Pero ellos están acostumbrados a subir y bajar. Bueno, claro. Cada 2 fines de semana probablemente tenían que ir a Quito. Hay una expresión, una frase que recuerdo, lo había dicho Marcarián, de que el cuerpo humano tiene su memoria biológica, algo así dijo. Sí. ¿Verdad? Y que entonces que se recuerda de eso y reacondiciona rápidamente el organismo. Sí, claro. En su explicación. Más o menos concepto más, concepto menos, de lo que había dicho en su momento Sergio Marcarián. Y quizás ahí haya razón de la ventaja que pueda tener Ecuador en ese sentido, en cuanto a habituarse de la mejor manera a la altura de Quito. Sí, totalmente. Vamos a hacer una breve pausa con Robert y ya seguimos. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @Souvinil_Paraguay. Pinturas Souvinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales. Muy bien, 12:29. ¿Qué más se puede comentar, Gustavito, del movimiento de ayer? Que como alternativa, me comentaron que por Almirón lo estuvo probando por fuera a Ángel Romero. Ángel Romero. Estrenamos por derecha. Y sí, intercalando un poco, Ángel Romero. Luego ya lo cambió a
Arzamendia lo colocó como lateral izquierdo y ya lo utilizó un poco más a Matías Galarza, pero ya con otro sistema porque con Matías Galarza lo quiere utilizar más de interior izquierdo, ya volviendo al sistema normal. Pero con esa línea de 4, Ángel fue uno de los extremos, vamos a decir, en esa posición. No lo está utilizando como punta a punta. Bueno, vamos a seguir analizando. Está con nosotros Carlos Alberto Paraguarí Espínola, de Yaguarón. ¿O de Paraguarí? De Yaguarón. Ah, de Yaguarón. Pero él es Paraguarí. Carlitos, bienvenido a Deporte Total. Te saluda Altano. ¿Cómo estás? Perdé. ¿Qué tal, Paraguas? Está mal. No sale bien. Está por el interior. Yo te voy a decir una Paraguarí. cosa. Vos, el oyente está escuchando, se tira de espalda, hermano. Plof. ¿Por qué? Tipo Condorito. De Yaguarón me dijiste 2 veces. De Yaguarón. Sí. Pero es de Paraguay. ¿Va a Piopea? No, yo no dije que es de Paraguarí. Y él no es de acá. Ahí la grabación ahí está, hermano. No. No se te entiende, ni. Carlos mira, Matías. ¿Qué? Diego Gómez ha sido escogido como el mejor jugador menor de 22 años de toda la Major League Soccer, según su prestigioso un prestigioso listado anual de 22 Under 22. Mi inglés, hermano. 22. Sí. Lo cierto y lo concreto fue seleccionado el mejor ¿De dónde lo eligieron? De la liga, de la Major League Soccer. Paraguas, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahora te escucho. ¿Bateco? ¿Va al aporte? Sí. Tranquilo. Ahora sí te escuchamos bien. ¿Por dónde andas? ¿Están en el interior, Paraguas? Por Paraguarí. Por Paraguarí. Por Paraguarí. Carlito, Bateco, va al espíritu. ¿Cómo ves el partido de mañana? Y tenemos que ganar. Estamos motivados. Tenemos que ganar. Acá estamos a punto de firmar un empate. Vos decís que tenemos que ganar. Y claro, tenemos toda la motivación de los 2 últimos partidos. Creo que los muchachos están motivados y entonces con motivación casi seguro que sale bien las cosas. Sí, hay que aprovechar eso, ¿verdad? Claro. Y Paraguas, contanos un poquito del tema de la altura en Quito. Oye, ¿tú obvio el asunto o cómo es el tema? Y algunos dicen que es psicológico, ¿no? Pero sí, se siente un poco, pero como te dije, uno con todas las ganas, con toda la mentalidad ganadora, creo que se suplanta esa cosa. ¿A vos vos recordás cuando habías llegado a Quito? Claro, tu caso es diferente, ¿verdad? Porque vos llegaste para jugar en liga y seguramente habrás tenido algún tiempo de adaptación, ¿verdad? Pero básicamente cuando vos llegaste, ¿sentiste algo o no? Claro, se siente, pero se siente, mira, cuando tenés esos 2, 3, 4 días ahí lo que se siente, mucho se siente, pero uno va ganando después la adaptación. A nosotros cuando yo estaba en liga, los equipos que nos complicaba era lo que te llegaba sobre la hora para jugar el partido. Y nosotros justamente vamos a llegar con 3, 4 días de anticipación para jugar el partido. Una estrategia nueva. Y sí, algunos tienen su estrategia, pero yo te digo nomás, los equipos que más nos complicaba a nosotros era lo que llegaba sobre la hora. Se iba en Guayaquil, de Guayaquil 3, 4 horas antes y entraba, jugaba y para la casa otra vez. Y de tu experiencia, de lo que por ahí contaban los rivales o algún compañero que en su momento no jugaba en altura, ¿cuáles son los efectos? ¿En qué momento se siente ahí la altura, Carlos? Y los primeros minutos, mirá los primeros 20 minutos, viste que el equipo al contrario también sabe que a ese tiempo creo que te aprieta mucho, no te deja salir de tu arco y entonces te ahoga. Y no consigue las cosas en esos minutos. Creo que los últimos 20 también es jodido. Los últimos 20 minutos. O
sea, el inicio y el final del tema. Ahí es lo más peligroso de los últimos 20. Los últimos 20. Claro. Porque ya no te Yo que estaba ahí y tenía esas experiencias de que no podíamos conseguir la victoria. Creo que los últimos 20 ahora es el momento y apretamos más, te empiezan a mover por todos lados y te ahogan más todavía los 70 minutos que tenía encima. Creo que uno ya siente, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? Bien, campeón. Bien. Bueno, y decime una cosa. ¿Te causa a vos confianza esta nueva manera de jugar en nuestra selección con Gustavo Alfaro? Que no dividimos tanto la pelota, que no rifamos tanto el balón. Y mira, Benicio, creo que estos últimos 2 partidos que vimos, creo que nos dejó muchas experiencias, mucha posibilidad otra vez de volver a un mundial y bueno, como recién le dije a tu compañero, creo que los muchachos motivados y con el sistema que estamos utilizando, creo que ¿para qué vamos a salir? Si nos sirve a nosotros, ¿para qué vamos a salir de ese sistema? Creo que, por eso te digo, los 2 últimos partidos creo que dejó muchas esperanzas otra vez, entonces hay que apostar de lleno y a buscar el partido del triunfo ya, ¿no? Carlos, hay una sorpresa aparentemente en la configuración del equipo para mañana. Y yo no recuerdo de esta situación. No sé si en tu época, no sé. Pero digo, aparentemente, supuestamente, ¿sí? Gustavo Alfaro, el técnico, va a poner 2 referentes ofensivos. Primero Alex Arce, que juega lo en Quito, y acompañado de Pita, el otro referente ofensivo. O sea, no es que uno es media punta y el otro punta, no. Los 2 punta va a poner mañana, así como están las cosas. ¿Te parece conveniente, es inteligente o no? Y mira, creo que uno tiene que estar bien ahí para saber qué es lo que va a buscar, ¿no? Creo que lo que va a buscar ahí es que no salga luego Ecuador de abajo, con pelota dominada, con pelota fácil. Entonces, me imagino yo que ya van a tapar esa salida, entonces, para que ellos dividan la pelota. Entonces, si ellos dividen la pelota, creo que nosotros tenemos ventaja. Y yo digo que estarán apuntando a esas cosas, ¿no? Paraguay, ¿convendría hacer una línea de 5? ¿Vos crees de que no es necesario hacer una línea de 5 en Quito? Y mira, yo casi 8 años estuve en Quito, en Liga de Quito, y creo que los 8 años creo que jugamos con línea de 3, que le llamamos línea de 5 nosotros acá, porque cuando te defendés es 5 y cuando atacás es 3. Claro. Y siempre es importante tener uno sobrando, ¿no? Como va a tener un líbero, entonces ese líbero te tiene que hacer la espalda, porque como te dije, ellos te van a empezar a mover la pelota de derecha a izquierda por adentro, y entonces cuando uno está bien agrupadito, como se llama línea de 5, cuando te atacan ellos, entonces creo que no va a haber mucho espacio, más 3 volantes adelante, creo que 8 tipos ahí, creo que hay poco espacio, y nosotros tenemos que estar bien fuertes para que no pase esa línea, ¿no? Bueno, sí. y esperemos que no solo empatemos, sino que ganemos, porque va a ser un golpe efectista muy importante para nuestra posibilidad de clasificación, traer un triunfo de la altura de Quito. Y más todavía porque el equipo juega bien, el equipo ecuatoriano, Carlos. Claro, ¿por qué? Porque último tiempo estábamos mirando los partidos en la Copa, por ejemplo la Copa Libertadores Sudamericana, y ya hay equipo que va sacando ya resultados allá en Quito. Liga de Quito ha perdido de local, Independiente ha perdido de local, entonces siempre sirve eso para parámetros, ¿no? Y como te dije, uno se agrupa bien, empieza a desesperar al contrario, creo que vamos a tener chances, y más todavía con el nivel que estamos ahora, motivado, jugador que están buscando volver otra vez a un mundial, entonces eso suma todito, y entonces es importante, ¿no? Claro, y además tenemos
un técnico inteligente primero y en segundo lugar que tiene experiencia. Y sabe lo que es la altura. Y sabe lo que es la altura. Claro, dirigió la selección ecuatoriana. Y le conoce, a la mayoría le conoce él. Entonces, para él va a ser claro demasiado, o sea que ya le conoce a mucho, entonces ya le conoce la cualidad de cada uno, entonces tapar esos caminos, ¿no? Sí, ellos tienen dos cosas, como siempre digo, el buen volumen de juego del equipo y la altura. Dos adversarios formidables para nosotros. Pero en contrapartida nosotros tenemos a un conductor, a un técnico que le conoce a los jugadores ecuatorianos en primer lugar y en segundo lugar conoce los secretos de la altura de Quito. Así nomás es. Ese es para como un contrapeso nomás la ventaja que tiene Ecuador en este caso, ¿no, Carlos? Sí, así mismo, por eso te digo, ellos tienen la habilidad, la rapidez, pero si nosotros les facilitamos eso, creo que tampoco van a encontrar el juego. Claro. Si le pasamos todo el camino de ellos, creo que le vamos a complicar, porque a los ecuatorianos no les gusta el roce, no les gusta en la pelota parada hay que sacar ventaja, entonces creo que por ese lado vamos a tener ventaja, y más todavía, como vos decís, la inteligencia del cuerpo técnico creo que va a ayudar muchísimo, y le conoce a la mayoría de los jugadores de Ecuador, entonces creo que le van a plantear un buen partido, ¿no? Dijiste un concepto clave también para mí, que puede definir el partido a nuestro favor. Tenemos jugadores de juego aéreo demasiado importantes en el fondo para las pelotas quietas, ¿sí? Córner o tiro libre, como el caso de empezando con Velázquez, con Gómez, con Alderete. Tenemos muy buenos cabeceadores, ¿sí? Me dicen que Sandes también, ¿verdad, Tano? Sí, va bien. Va bien arriba. Entonces, al estilo Carlos Paraguarí Espínola, de antes. Y sí, imagínate, yo ganaba casi toda la pelota parada ya, imagínate, con todo lo que tenemos ahora son jugadores más altos, están más preparados, los jugadores ahora están más preparados, entonces creo que utiliza toda la inteligencia, creo que tenemos como tenemos la virtud de buen juego aéreo, entonces como se dice, encalonar bien y atropellar, no, creo que no va a aguantar. Exactamente, vamos a potenciar y optimizar esa ventaja que tenemos, esa cualidad. ¿Cómo está el torneo senior en Paraguarí? Y el primer partido nosotros debutamos y ganamos 4-1 al Nacional. Ajá. Bien. Están todos motivados los viejitos. Pero Ricardito, ¿qué dice? Y Carlito está ahí, estará en casa. Pero practica, parece. Pero acá es tu rival, Ricardo. ¿Tiene otra camiseta él? Y en cualquier momento vamos a tirarnos un planchazo ahí en casa. Fantástico. Pero no pasa nada. Son parte del juego, del juego, Vinicio. Y Paraguay, ¿cómo se llama tu equipo ahí, el senior? Cerro Porteño. Cerro Porteño lo se llama. Cerro de Costa. Cerro de Costa. ¿Y no te falta un central Maretemba? ¿No te falta ahí para tu torneo de senior? No falta todo. Tengo uno acá que te puedo ofrecer. No sé nomás qué tal vos le ves. Obvio. ¿A Luis Enrique? No. Enrique no chuta más nada. Acá recién te estaba hablando. Tranquilo, Carlos, no le hagas caso. Para un tercer tiempo nomás. Para un tercer tiempo, sí. Eso seguro. Eso es fijo. Bueno, Paraguay, un gusto saludarte. Esperemos de que mañana podamos hacer un buen partido y que sigamos un poquito con dentro de este camino positivo. Claro, todos esperemos. Creo que yo ando todos los días por la calle acá, por Paraguarí, Zapucay, Yaguarón, entonces la gente siempre te conoce uno y te dice qué le pasa a nuestra selección y uno quiere camuflar alguna cosa, pero yo le veo bastante bien ahora a los muchachos. Creo que una generación formidable lo que tenemos y bueno, ojalá le va a ir bien y creo que vamos a volver otra vez a un mundial con estos muchachos que
ellos van a dar los 100% cada partido, entonces por ese lado tenemos que quedar tranquilos porque la mayoría les conozco, ha crecido. Cuando yo me estaba retirando, algunos estaban saliendo y siempre son buenos chicos y chicos responsables. Eso es lo más importante. Paragua y Carlitos Junior, ¿cómo anda él? ¿Hablas con él constantemente? Y todos los días, casi todos los días hablamos. Está ahí, pero te digo que siempre pasa esto. Uno te entra porque está haciendo bien las cosas y entonces está esperando. Uno tiene que estar esperando, pero a 100%. No es que te toca y vos tenés que desaprovechar esa oportunidad, pero como Olimpia también está caminando bien con el equipo que tiene, entonces digo yo que estará ahí pendiente y esperando la oportunidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar con él, Paragua? ¿Vos crees que debería cambiar de aire de vuelta a fin de año? Y no sé, no hablamos todavía de eso. A lo mejor... Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos. A veces pasa lo que uno no estaba calculando y pasa lo que uno no estaba pensando y no sabemos todavía qué puede pasar. Y sí, él está ahí motivado, entrenando todos los días, responsable. Entonces creo que le falta una picanita para que se despierte otra vez y agarrar otra vez el ritmo que mostró en Nacional. Apenas ya puta más de cargo, porque realmente él es un buen jugador, Paraguay. Él es muy buen jugador. Le está faltando nomás alguito, un empujoncito. Acá me está mostrando una foto tuya que mañana eres Cristiano Ronaldo. No, me estaba pidiendo la camiseta. Ah, te pidió la camiseta. Yo le dije en el vestuario, le dije. A Malician de Villa era lo mañana. No, porque yo no puedo sacar la camiseta porque tenía una panza así. Imagínate si él saca la camiseta. Me va a dejar en un ridículo. Ajá, todo perfumado. Y todo perfumado y todo con gel. Con cuadrito. Imagínate si saca la remera y saco yo. De loco. Paragua, lo mejor para vos, papá. Un abrazo grande para Junior. Y bueno, gracias por el tiempo. No, tranquilo, cuando quiera. Abrazo enorme para usted y alentar mañana con la fe inmensa, ¿no? Sí, señor. Tenemos que ganar. Sí, señor. Abrazo, Paragua. Abrazo para todos, saludos a todos. Gracias. Carlos Paraguarí Espínola, padre, charlando con nosotros sobre la selección paraguaya. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasa PY, Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño
diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villa y hacete tu test drive. Ford Ranger, for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. 12:49. Y habló Alfaro. La cortesía por sobre todo, sí. El respeto. La amabilidad. La amabilidad, porque él estaba por iniciar los trabajos, vio que los colegas ecuatorianos por sobre todo que estaban ayer en el entrenamiento y fue a saludar a cada uno de los colegas ecuatorianos, habló muy bien, agradeció el momento, recordó algunas anécdotas y compartió un momento que creo que para los periodistas ecuatorianos saben lo que es el carácter de Gustavo Alfaro y revivieron esa época, su amabilidad, su cortesía, que nosotros también estamos empezando a conocer de Gustavo Alfaro. Sí, totalmente. Vamos a escuchar lo que decía Alfaro, que salió de la cancha y subió ahí a la tribuna para saludar a los periodistas presentes. Saludos a todos. Igualmente. ¿Todo bien? ¿Los tiempos, profe? ¿Cómo siente volver a estar acá en Ecuador, profe? Sí. ¿Nervioso por el partido con Ecuador? Sí, son cosas que van por otro lado. Eso es fútbol, pero las emociones que uno tiene desde que llegó aquí el primer día en septiembre, hace tiempo atrás, al poderlas vivirla de nuevo acá, es algo que aflora a mí por todos lados. Así que yo tengo una gratitud muy grande hacia el pueblo ecuatoriano, hacia los jugadores, hacia todos, así que es un placer estar acá. ¿Cómo se ha cambiado mucho esta selección? La veo muy difícil. ¿Extraño, profe, Ecuador? ¿Extraño Ecuador? Sí, siempre se va a extrañar. Ha cambiado mucho la selección, ha cambiado mucho la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Esas son cosas que pasan. ¿Cómo la ve? Ecuador tiene una gran selección. Y Paraguay también. Va a ser un muy lindo partido. Lindo, profe. Gracias. Que la vea bien, ¿ah? Gracias. Gracias, profe, querido. Bendiciones. Hablamos mañana, profe. Es vecino mío. Le digo que el otro día pasé por la casa, está todo bien. Cuídense. Chao, profe. Lindo, ahí el profe, con todos conversando. Ya Alfaro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se sabe hacer querer. Sí. No cuesta nada y él entiende esa situación. Hay periodistas que se ha ganado el respeto de la afición de los jugadores. Y me imagino con esa grabación, esos cronistas que fueron a sus medios, después pasaron el saludo de él. Fueron con un material riquísimo, periodísticamente muy valioso. A eso voy. No, vos estás en esta etapa cronista y haces la cobertura. Ellos hicieron la cobertura de la práctica de Paraguay, ¿verdad? Y tuvieron un gesto extraordinario de Gustavo Alfaro. Y retornan o al diario o a la radio o al canal a la que pertenecen y llevan ese material. Es un logro periodístico. Lo bien que quedan con los jefes, los responsables, se enriquece el programa de ese medio, en fin. Porque ¿quién iba a pensar que iban a tener esta nota? A eso voy. Ya le tiró un título. ¿Va a ser un partido duro? Claro. Sí, siempre duro, digo. Siempre duro. Y me encantó uno que la reacción en general positiva. Se nota el afecto, el cariño que le tiene. La especie que ahora es el técnico del equipo adversario, ¿verdad? Sí. Pero uno se fue más lejos, dijo, Dios lo bendiga, profe, querido. Sí, bendiciones, le digo. Eso ya porque te desea el bien. Lo mejor, ¿verdad? claro. Eso habla del buen corazón, tanto del ecuatoriano, periodista, colega, como Gustavo Alfaro también. Sí, totalmente. Bueno, también hablaron el Gatito Fernández y Juan Espínola. Vamos a escuchar un poquito el sentir también con los colegas ecuatorianos en ambos casos. Vamos a escucharlo primero al Gatito Fernández. Sabemos que es un partido muy difícil, como son todos en las eliminatorias, por la calidad que tiene cada selección. Bueno, estamos preparados, venimos con toda la ilusión de conseguir un buen resultado para ir a nuestro país y bueno, conseguir con el próximo encuentro que es Venezuela. Bueno, venimos de dos partidos muy buenos,
pero no nos quedamos con eso, continuamos buscando sumar puntos para nuestro sueño, que es llegar a un mundial. Bueno, lo más importante es que conseguimos nuevamente recuperar nuestra identidad, el ADN del fútbol paraguayo, que es la marcación fuerte, no darnos por vencido en cualquier situación del partido, y creo que eso nos está haciendo cada vez más fuerte. Bueno, sabemos de la dificultad de la altura, Alex lo conoce muy bien, sabemos la velocidad de la pelota, estar concentrado y buscar hacer nuestro mejor partido. Ha sido un partido difícil. Ahora vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para enfrentar este partido. Yo creo que es un poco diferente, pero trataremos de llegar de la mejor manera a este partido, porque va a ser un partido muy importante para nosotros y eso vamos a hacer todo lo posible para llevar los 3 puntos. Estamos preparados para enfrentar este partido y trataremos de hacer lo mejor. Sí, el profe trata de enfocarnos siempre en los partidos. Trata de hacer llegarnos de la mejor manera y eso está haciendo los partidos pasados que tuvimos y este partido va a ser lo mismo. Sí, lo tomamos con mucha responsabilidad, porque defender a un país es bueno y es lo mejor, entonces trataremos de hacer lo máximo que podamos y nada. Bueno, está muy bien esto de abrir las puertas, de que los jugadores puedan tener la libertad de hablar, porque esto hace rato yo no veo. Era armar ahí una zona mixta con los colegas o incluso extranjeros fuera del país. Es que habitualmente suele ser aquí, Tano. Lo que pasa es que la selección ITO inició sus actividades en Ecuador, pero ya lo hizo en el primer combo. Abrir las puertas, si bien son 15 minutos. El profe Alfaro y Estila se extiende un poco más, 25, 20 minutos, cuando va a empezar el plato fuerte, vamos a decir, porque ya se ve algunos movimientos. ¿Pero en Montevideo se hizo también? ¿Con colegas uruguayos? No. Lo que pasa es que en Montevideo el proceso inició aquí. Se fue última hora. Sí. Un día antes nomás. Un día antes nada más. Por el factor tiempo ese. Claro. Pero aquí cuando empezó el día lunes ya hubo actividades de la selección, ya en hora de la tarde fue a puertas abiertas, pudimos observar por lo menos quiénes estaban. Sí. No, acá sí, no. Yo destaco para la prensa extranjera. Yo eso es lo que destaco. Claro. Sí, son todos extranjeros ahí. Pero acá no tenemos compatriotas. Claro, por eso digo, pero eso se dio también el factor tiempo. ¿Cuántos días antes se fue a Quito? Punto 1. Pero acá lo que hay que realmente puntualizar y enfatizar lo siguiente. La política de puertas abiertas con la prensa y cómo Gustavo Alfaro valora el trabajo de la prensa. Así nomás es el tema. Sí. Y sobre todo respeta, ¿verdad? Claro. Sobre todo respeta. Y valora. Y sí, porque respeta, valora. Así mismo es. Sí, exactamente. A propósito, ¿qué hora hoy habla Alfaro? Hoy estaría hablando a las 16 horas. 16 horas estaría brindando la conferencia de prensa. ¿16 horas de allá o de acá? De Ecuador, 18 horas. O sea, la hora de partido. Es la hora de partido. La conferencia será en el Estadio Atahualpa. Ajá. Ahí será la conferencia de prensa donde no creo que dé el equipo todavía porque por lo que pudimos averiguar todavía no está. Falta todavía ver la situación física de los jugadores, esta respuesta de Julio Enciso, ver algunas situaciones para que pueda ir confirmando el equipo de Gustavo Alfaro, pero siempre da algunos mensajes que se va adaptando para cada cotejo. Entonces Paraguay no va a hacer reconocimiento. Y no, ya no. Porque va a activar en Atahualpa y después va a hablar Alfaro. Claro. O habla Alfaro y después va a activar. Tengo entendido que primero va a activar y luego va a hablar. Entonces ya no hay tiempo para hacer reconocimiento. Sí. Bueno, vamos a ver. Después de escuchar a Alfaro vamos a tener las ideas, me parece, mucho más claras. ¿Referente al equipo, sí vos? Claro. Claro. Sí. Totalmente. Podemos leer en entre líneas. Sí. Pues él te dice muchas cosas en la conferencia, no. Es cuestión de prestarle atención y te va tirando los puntos exactos de lo que tal vez algunas dudas uno va teniendo. Yo recuerdo el tema de los laterales. Él en ese primer partido contra
Contra Uruguay ya habló él de los laterales que tal vez iba a pretender otra cosa. Sí. Y terminó siendo en la misma situación. Nosotros pensamos que iba a colocar un lateral de salida. Colocó un lateral que estaba adecuado para lo que iba a ser Vinicius en ese momento. Sí. Se dio dando esa situación. Luego ya adelantó, en la primera conferencia adelantó el caso de quién iba a ser su punta y quién iba a ser el arquero titular, que eran las dudas que íbamos teniendo. Sí. Claro, totalmente. Por eso yo creo que algo hoy nos va a regalar. Y de acuerdo a lo que va diciendo, vamos a ir armando también, pasando en limpio nuestro probable onceno. Digo nomás una acotación. Y estoy reflexionando referente a la posibilidad que trajiste, Gustavo, de que Alex Arce y Pita estén en el arranque del partido. O sea, 2 puntas. Eso significa que si va a hacer rotación y va a hacer descansar, depende del tiempo de juego que tengan los dos. Digo, Tony Sanabria puede ser fija acá en Asunción. Sí. ¿Verdad? Ante Venezuela. Acá sí, incluso voy a jugar con los 2-9. Y con otros acompañados. Pero yo no creo acá con 2-9. Acá contra Venezuela. Aquí vamos a tener la pelota por nosotros. Tenemos que tener la pelota. Y si jugar en Quito con 2-9, obviamente que acá tenés que jugar con 2-9 también. No, pero con 2-9 pues vos tenés que debilitar tu medio. ¿Por qué? Y se debilitan. Pero un contrasentido, pues es lo que vos decís. Pues, entonces, ¿cómo vamos a debilitar en Quito nuestro medio? Por la manera de jugar, porque nosotros podemos con pelotas largas llegar con los dos, a los dos. Claro. Acá no. Allá no vamos a ser protagonistas mañana. Aquí sí. Y para tener la pelota tenemos que tener gente con buen pie, con buena capacidad de elaboración de fútbol y copar la media cancha. Y al tener dos referentes ofensivos, no media punta, sino 2 punta a punta, como vamos a arrancar mañana, teóricamente, ¿verdad? Yo digo, si eso hacemos acá, perdemos fuerza en el medio. Y en el medio tenemos que tener la pelota, Tano. No. Acá ante Venezuela. Y más todavía Venezuela, que juega muy bien. Yo acá a Venezuela, si es por mí, le coloco 3 centros delanteros. Te encargarle la pelota. A los venezolanos les duele el fútbol aéreo. Claro, al igual que los bolivianos. Que forzar. Estamos para el pique nosotros. Yo rescato lo que decía Paraguarí Espínola. Tal vez esta idea, o por lo menos lo que en el pensamiento de Gustavo Alfaro, de colocar 2 puntas, es dividir la pelota. Que no tengan esa salida clara y tratar de forzar un poco, apelar un poco a la fuerza que pueda llegar a tener Paraguay en ese medio campo en la segunda pelota. Yo digo de que si pone los 2 referentes ofensivos en el arranque, es para evitar que la línea defensiva y fundamentalmente los centrales de Ecuador no nos presionen desde el medio. O sea, no se vayan hasta el medio, presionándonos, empujándonos en nuestra propia cancha. Esa es la intención. Con 2 referentes ofensivos no van a poder hacer eso. Y van a empezar a cargar. Claro. Porque si vamos con un solo punta, habitualmente Pita es el que está corriendo prácticamente a los centrales y va teniendo una salida hipotéticamente más clara. Claro. Al tener 2 puntas, lógicamente no van a tener esa comodidad a la hora de la salida y van a tener que buscar la salida por los costados o buscar esos pelotazos frontales que siendo honestos y sinceros, para Alderete y para Gómez debería ser siempre una pelota frontal. Para el defensor es mucho más fácil, y ahí apelar a la segunda pelota, donde ahí Cubas, ahí Bobadilla, va a ser importante también el trabajo de Miguel Almirón, y como así también, en teoría, de lo que ayer por lo menos mostró Arzamendia, también tiene posibilidades. Porque ¿cuál es digamos, la costumbre que se tiene en estos momentos? Todo el mundo. Salir jugando ahí cortita, el arquero ahí con el central o con el volante central para la salida, ¿sí o no? Bueno, entonces eso, por ejemplo, no van a ser tan cómodos si nosotros tenemos 2 referentes ofensivos y además apretamos Arzamendia por el extremo derecho de la defensa de ellos y Almirón por el extremo izquierdo de la defensa de ellos. O sea, vamos a estar 4 presionando ahí. No, pues nosotros no vamos a presionar ahí en la salida. No. Te digo, si ellos juegan cortita del fondo. Si vos despreocupate eso, que ellos tengan nomás ahí su pelota. El problema es la transición cuando pase la mitad de la cancha. O deja que los centrales tengan, ¿para qué le va a presionar ahí? Si nosotros no necesitamos que ellos dividan, al contrario, necesitamos que tengan su balón ahí en defensa nomás. Y cuando tenés los 2-9,
lo que vas a evitar que te ataquen en simultáneo los dos laterales, porque quedarán simplemente los dos zagueros centrales con nuestro punta. Ahí evita, por ejemplo, la suba de uno de los laterales, la subida. ¿Verdad? Esa es la ventaja también con el doble 9. Ahora, digamos, y ese doble lateral que vamos a tener por izquierda, ¿quién es? Preciado, y el que está delante Preciado, ¿quién es? Y no sabemos quién va a jugar ahí por delante de Preciado. Creo que era una de las dudas que tenía todavía el técnico BKHS. Sí. El fijo es Franco en el medio. Después hay que ver los jugadores que van por los costados, ¿verdad? Vamos a ver si después tenemos el probable onceno también de Ecuador. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallí te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallí.com.py. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Nada duele más que perderse una final y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos mostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ojalá venga el primero para nuestra albirroja. Arranca Roberto Acuña, tiro cabezazo, gol. ¡Gol! Paraguayo, 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 Delio Toledo. Delio Toledo de España con amor por la casaca de su país. Gol de nuestra querida albirroja. Delio Toledo cerrando en el segundo palo. El tiro de esquina de Roberto Acuña, el primero. La pelota a los pies de Toledo. De arriba para abajo en la parte interna del travesaño. Y al fondo del arco. Paraguay, Paraguay para todo el mundo. Camino a la Copa del Mundo de Japón y Corea. El primero
bajo sur del Defensores. Gol de nuestra querida selección. Toledo, autor de la conquista. El marcador ahora en este partido. Paraguay 1, Ecuador 0. Esperemos que mañana podamos relatar, comentar, gritar algún gol paraguayo en la altura de Quito. En una jugada táctica fija. Acuña el córner y Toledo, Delio, el que cierra por izquierda, pero nadie se acuerda del que cabeció. El que abajo, creo que fue Hugo Brizuela. Parece. Parece Brizuela. O sea, la verdad es por la... creo que fue Hugo Brizuela el que baja ahí. El Pilarense. El Pilarense, sí. Me da la sensación que es Hugo Brizuela por el gesto. Por el movimiento. Por el movimiento. Dice que ganamos 3-1, ¿verdad? 3-1 habíamos ganado este partido. Eso te digo. Bueno. Estaba leyendo, Tano, y hay una preocupación en Ecuador. Sí. O sea, específicamente de Becachese. Que dentro del predio donde está Ecuador, Alfaro tiene infiltrados. ¿Ah, sí? Así llegaron a mencionar los colegas ecuatorianos. Que había gente todavía fiel a Gustavo Alfaro que le iba pasando algunos videos. Por lo menos fue lo que estaba leyendo de algunos medios ecuatorianos de la preocupación de Becachese. Y es lógico, esa imagen que veíamos ahí de Gustavo Alfaro saludando a los colegas ecuatorianos, entre otras cosas más, seguramente dentro de lo que es las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Ecuatoriano, algún que otro contacto tendrá. Ahí de que sean tan desleales no creo, pero es el temor de Becachese ante esta situación, de ver lo que puede llegar a ser, o por lo menos algunas informaciones filtradas que pueda llegar a tener dentro del entrenamiento Becachese. Le gusta a los ecuatorianos esas cosas, ¿eh? Igual que los peruanos también les gustan los chismes. Sí. No, pero yo no puedo creer seguramente también que un ecuatoriano le pase información al técnico de rival de turno, en este caso a Alfaro. No. Sí, mucha fantasía. Mucha historia. Y conociéndolo a Alfaro, lo que es, no sé, con principio, con código. No, pues. Ya estoy viendo otro gol de Paraguay frente a Ecuador. Sí. ¿Y vamos a ver ahora o después de la 2 no puede ver? No, le voy a pasar a producción, hermano. No, tiene los golpes de producción. Hablando de producción, sí, vamos a compartir el momento de la premiación a Diego Gómez, ¿verdad? Esto se dio cuando Diego todavía estaba en Miami, ¿verdad? Pero me dice que ahora recién se hizo público este material. Así que vamos a ver cómo Diego Gómez recibía esa información de haber sido elegido el mejor jugador por debajo de los 22 años en la Liga de los Estados Unidos. Ok, para que ustedes sepan, familia de Diego, él cree que él va a hacer como una sesión de unos videos y unas fotos rapidito, y ahí es cuando prenden la cámara y los van a ver a ustedes ahí. Hola, mi amor. Hola. Bien, ¿y vos? Felicidades por tu nominación. Oré la noticia, ese fue el mejor jugador de la sub-22. Sí. Muchas gracias. Estoy muy orgullosa de vos, mi amor. Gracias a ustedes. Por lo que estás logrando. Les quiero mucho. Ese corazón de tete, mira, el lograr palas de sueño. Mire, hola, te deseo pues ese corazón siempre, éxito en tu carrera, te deseo por nada. Muchas gracias por el apoyo, siempre les quiero mucho. Les mando un abrazo. Bueno, puesto número 1 Diego Gómez, para el jugador sub-22, una lista anual que se hace en la Liga de los Estados Unidos. Y Diego Gómez no tenía idea que se iba a encontrar con toda su familia
bastante numerosa, dicho sea de paso. Todo un equipo de fútbol tiene ahí Diego Gómez detrás suyo, ¿verdad? Se emocionó, obviamente, ahí cuando la mamá le habló. Bueno, muy bueno realmente lo que está sucediendo con Diego, que después evidentemente tendrá su futuro en Inglaterra, ¿verdad? Ya, es prácticamente un hecho y son saltos que da. Imagínate, de 2 a 3 años atrás, todavía uno imaginando, buscando un sueño, y hoy ver concretado esta situación, no solamente para Diego, es todo un mundo que viene detrás, porque aquí no solamente está el papá, está la mamá, están los tíos, están los primos, van a aparecer los nuevos amigos, los nuevos primos. Pero yo creo que eso administra muy bien él, porque es bastante equilibrado. Y desde el momento que se ha rodeado de gente buena, profe, creo que lo arropa bastante bien, porque debe ser complicado también ese salto. Sí. El saber decir no también en algunos aspectos, porque la gente se quiere aprovechar de estos puntos, va y doy rápidamente, te va y te dice se murió tal persona, tenés que ayudar, si no ayudas se enoja, y el jugador tampoco no es para estar dando para toda una ciudad, una comunidad. Claro. Es saber entender. No es la Cruz Roja tampoco. Exactamente. Y también él le tuvo que haber sacado, me imagino, algún provecho a la calidad de compañeros que tuvo en Libertad. Claro. ¿Verdad? Entonces esa experiencia, un Roque, un Tacuara, un Martín Silva, era mucha experiencia de vida, mucha experiencia de fútbol. Allá se encontró con Tata. Claro. Tata también, que quieras o no, Tata tiene una admiración, un cariño especial para los jugadores paraguayos. Pero eso pues ya es posterior. Yo digo preparar para ese salto, ¿verdad? Antes de salir del país, antes de dejar la familia atrás, ir preparándolo más o menos para cambiar de mundo. Sí. Porque a él se le cambió el mundo, ¿verdad? Él es misionero, ¿verdad? Sí, misionero. De la zona de Misiones. Sí. Bueno, entonces, muy bien por Diego Gómez. 13:16. Estamos esperando el contacto con los compañeros que ya están en Panamá para retomar justamente su viaje con destino a Quito. Así que en cualquier momento vamos a ver si podemos tener el contacto con Luis Enrique y con Jotita, quienes ya arribaron a Panamá en una parada breve, una parada técnica que tienen que hacer. Tienen para que salir lo más rápido posible, evitar el huracán. Antes que llegue el huracán a toda esa costa. Porque en Miami está jodido el tema. Sí. ¿Vos tenés gente ahí en Miami, tu departamento, eso cómo está, Benicio? No, ya aseguré todo acá. ¿Aseguraste todo? Sí, me parece. ¿Vos eras Miami Vice, era tu tema? Aseguradora Taller, ya le di las coordenadas de mis bienes que tengo en Miami, hermano. Vámonos a la pausa, parece que nos complicamos acá. Vámonos más, dale, Robert. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Copetrol baja los precios en sus combustibles diésel. Los mejores precios para que sigas avanzando lo tiene Copetrol. Acércate a tu estación Copetrol más cercana y carga diésel GS50 aditivado a 7.190 guaraníes por litro y diésel Elite S10 aditivado a 8.990 guaraníes por litro. Llena tu tanque al mejor precio
rápido y con la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Ese día nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano y el ADN de la conquista se pondrá a prueba en cada cántico, en cada grito de gol. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Bien, 13:20 minutos, hasta aquí selección. Una forma de decir, porque ni por más que querramos salir del tema de selección, igual en algún momento vamos a volver, porque la información está allá, justamente, ¿verdad? Eje temático fundamental. Sí, no hay totalmente. Nada que hacer. Totalmente. ADN 100% albirrojo. Tuvimos partido Copa Paraguay, hoy también tenemos una doble jornada de Copa Paraguay. La jornada hoy invita, ¿eh? Tenemos 2 muy buenos partidos. Pero ayer vivimos una linda fiesta en Villa Elisa, con una victoria clara, inobjetable, no tan contundente porque el partido pudo haber terminado incluso con una goleada a favor de Olimpia, pero varios puntos para destacar en la jornada de ayer con respecto a los jugadores jóvenes que presentó Palermo. Sí, por sobre todo las posibilidades que va a tener Martín Palermo de poder tener el sub-19. Ayer quedó en claro que todavía Morínigo es una opción. Sí. Lo de Pedro Zarza, que Tano lo elegiste la figura. A mí me encantó del Zarza. encuentro. Siempre intentó, fue uno de los jugadores que siempre fue un jugador punzante, peleó, buscó siempre el mano a mano y fue una pieza gravitante en lo que fue este triunfo Olimpia. Y creo que fue lo más productivo que tuvo Olimpia ayer, en observar a los jóvenes que pueden llegar a pasar a ser alternativas para Martín Palermo dentro de lo que requiere hoy en día Olimpia, que es completar ese reglamento de sub-19. Con lo de ayer creo que puede llegar a estar un poco más tranquilo cuando vemos la jugada. Alipio. Doble error de Alipio. Aplazado Alipio con esto, Tano. Doble Hay que error. ser sincero. Doble error. Uno no puede tapar. Fue penal. Fue penal. Sí, fue penal. No hay nada que discutir. Pero yo te decía en la transmisión, por el gesto de Hugo Benítez uno se da cuenta de que no llega la pelota. Un penal. No. Lastimosamente. ¿Y no sancionó? No sancionó y no había VAR. Es que lo que ayer hablábamos, ¿verdad? Para los árbitros, esto de hacerle la comodidad del VAR o la tranquilidad del VAR y después tenés que enviarlo así a ciegas. Yo desconfío, ¿verdad? Difícil saber, ¿verdad? Por qué no vio o cómo no vio esa patada de Hugo Benítez, ¿verdad? Yo creo que él se habrá quedado con alguna duda con respecto a lo que sucedió con Marcos Gómez, ¿verdad? Y puede ser. Imagínate, te quedas con esa duda, después le pitas en contra a Olimpia un penal y no lo hace cualquiera. Entonces, por ahí estoy tratando de encontrar la explicación, ¿verdad? Lo cierto concreto es que le perjudicó a ambos. Pero vos siempre decís la importancia del momento. Si vos le pitabas a Olimpia un penal a los 20 minutos del primer tiempo, le facilitabas todo el trabajo, ¿verdad? Y le aguantó el 3 de febrero el 0 en el primer tiempo, ¿verdad? Hasta donde pudo aguantó, donde pudo, y lastimosamente es un equipo que está en otra circunstancia, vive totalmente otra campaña y se terminó decantando con el triunfo de Olimpia, que intentó hasta lograr, pero... Así como también, nunca vamos a ver qué pasa si le pitaba el penal a Olimpia, fallaba, le pitaba a favor del 3 y concretaba y se ponía en ventaja, y ya no sabemos qué podía haber pasado en el trámite del partido, ¿verdad? Pero da pues la sensación que... es una jugada donde el árbitro estaba de frente, podía tomar la decisión. Son esos momentos donde se ven que puede llegar a dar el salto del árbitro
del encuentro para proyectarse para siguientes partidos. Yo creo que esto lo descalifica automáticamente, seguramente para Ever Aquino buscando esas alternativas, buscando esas opciones para árbitros que tanto nos hace falta. Hoy nuevamente lo hace retroceder mucho a Alipio Colmán. Y sí, son dos errores graves que tuvo ayer el árbitro del partido. Yo encuentro una explicación del por qué Zarza no está teniendo los minutos que debería tener y por qué hoy no es ya un jugador de primera que le está jugando en contra. ¿Cuál, Tano? El físico. Puede ser. ¿Crees que le falta más masa? Le falta masa, le falta físico a este muchacho. Pero para mí tiene condiciones. Tiene condiciones. Ayer sin problema jugó por derecha, jugó por izquierda, sin problema de perfil. Le daba una mano. Ahora estamos entendiendo, cuando vemos estos partidos, cuando lo vemos mayor cantidad de minutos a los jóvenes, más o menos uno termina entendiendo del por qué ninguno de ellos todavía se puede afianzar. Morínigo, interesante, le costó el primer tiempo flojito. Sí. Segundo tiempo ya fue más. Sí. Pero ¿qué pasa? Tenés que sentarlo a Zavala para que juegue a Morínigo. O a no ser, o colocar un doble lateral. Un doble lateral. Y bueno, pero ahí para un equipo grande como Olimpia, jugar con un doble lateral te resta posibilidad ofensiva. Y sí. Pero fíjate, Tano, dada la circunstancia, contra Libertad y contra Cerro puedo utilizar eso, Tano. Digo, yo no sé, buscando alguna alternativa, porque Olimpia va a tener que empezar a sumar minutos a medida que va pasando la fecha y no vaya utilizando. Creo que contra Sudamérica va a utilizar, le va a respaldar esta actuación a Pedro Zarza para que arranque el partido titular. Acá estoy viendo el gol de vuelta de Parsahú, estaba habilitado. Yo dije ayer que me pareció que estaba adelantado. Ópticamente parecía adelantado, pero estuvo correcto. Estuvo correcto, sí. Un gol totalmente lícito fue el de Kevin Parsahú. Sí, después hubo otro ataque del Olimpia donde tuvo 2 metros adelantado más o menos el jugador de Olimpia. Creo que fue justamente Parsahú, no recuerdo quién, pero el asistente no había levantado el banderín. Pero también este partido tranquilamente pudo haber terminado 3-4-0. Sí. Porque después Olimpia tuvo más chance de marcar. Con aquellos remates de Derli al travesaño, remate de Rodney, remate de Morínigo también. Dejó buenas cosas en Olimpia. También lo de Morel. No desentonó, creo, el lateral derecho. Olimpia tuvo un rendimiento... Fue de menor a mayor. Rendimiento aceptable. Sí. Es que también en zona defensiva el 3 Ferrer no lo atacó mucho. Por eso creo que también, pero ha pasado la prueba. Muy exigidos. Sí, pero creo que ha pasado la prueba. Es una alternativa más que va a tener Martín Palermo, porque hay que recordar que Olmedo va a tener todavía algunos días de trabajo en la parte de recuperación. Viene una cirugía. Lo de Paraguarí Espínola ayer no jugó por esa sobrecarga y vamos a ver cómo va respondiendo Carlos Paraguarí Espínola, porque si no ya pasaría a ser esa opción el caso de Morel, que pueda tener nuevamente la oportunidad de jugar de titular. Buenas sensaciones, Olimpia ha avanzado y hoy esperará por ese cotejo entre Nacional 2 de mayo, su futuro rival para la siguiente etapa de Copa Paraguay. Sí, totalmente. Bueno, recordamos de que mañana estaremos en vivo, en directo, desde Quito. Para ello los compañeros ya están camino a Quito, están en Panamá, Luis Enrique Pérez, junto a Jotita Bernabé. ¿Qué hora vamos a arrancar mañana la previa, Gustavo? Mañana ya prácticamente de deporte total, porque después ya con los compañeros, con Mario, con todos los programas que van siguiendo. Pero a partir de las 16, ya con Gianluca ya la previa habitual. Pero desde la mañana uno se imagina con todo el tenor y la forma que debe ser la... Pero ya el equipo de Mario ya será un equipo albirrojo. Albirrojo. Me imagino que ellos vendrán ya con la casaca albirroja y eso... Momentito. Ya marcando pauta con Gemavi, hermano. Si ahí primero lo está Gianluca. Sí. Y a las 8 ya me incorporo yo también. Ajá. ¿Cómo? A las 8. ¿A las 8 vas a estar? ¿Quién te convenció para venir a las 8 de la mañana? No, ¿El director? Por favor, no hace falta que me convenzan. Yo por propia iniciativa. No, déjate de joder. Bueno, lo cierto... Se está armando un huracán, Tano. Volvemos a la parte seria. No, por favor, lo único que falta es que llegue el huracán a Sudamérica. Vamos a mojarnos más ahí. No, pero es la realidad. Todo el equipo va a estar apoyando a los que están en este momento camino a Quito. Claro. Nuestros enviados especiales, el caso de Luis Enrique, de Jotita, que ya tienen todo preparado lo que va a ser esa gran previa. Conociéndole a Luis Enrique, uno dice, capaz que ya esté a las 9 de la mañana en el estadio de la Liga. Sí, lo más probable. Y con todos los compañeros, por eso
uno dice, hay que estar acompañando y como bien decía el profe, en todos los programas ya desde la primera hora vamos a estar con la camiseta puesta de la Alquería Albirroja. Sí, señor. Totalmente. Tenemos un probable de Ecuador. Ya estoy con Ernesto. Nos envía Gianluca. Yo le quería preguntar a nuestro colega ayer, porque me parece que contra Perú colocó una línea de 3, sí, ¿verdad? Pero como él no mencionó, bueno, si no lo menciona, bueno, por lo visto habré visto mal, ¿verdad? Porque en televisión muchas veces no se puede ver todo. Pero acá me dice Gianluca que puede llegar a jugar con una línea de 3. Pero la línea de 3 que pasa Gianluca, o sea, este equipo que pasa Gianluca con una línea de 3. Sí. Porque estamos hablando de Félix Torres central, sí, Pacho y Hincapié son centrales. Sí, claro. Preciado él va por derecha, Alan Franco. Que sería el carrilero por derecha. Sí. Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis y Estupiñán por izquierda. Gonzalo Plata, Erne Valencia y Alan Minda. Ese sería el equipo. Repasamos rápidamente. Galíndez en el arco, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié, los centrales, carrilero por derecha Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán por el costado izquierdo, carrilero por izquierda. Arriba Gonzalo Plata, Einer Valencia y Alan Minda. Sí. Ese sería el equipo ecuatoriano para medir a Paraguay. Tres en punta. Sí. Plata y Minda son delanteros extremos. Un 3-4-3 prácticamente. Sí. Un 3-4-3 del equipo ecuatoriano. Bien, hoy juega Cerro Porteño, Copa Paraguay, enfrenta al conjunto de Sudamérica en la hermosa cancha de Guaraní, porque tiene una pista realmente espectacular el conjunto aurinegro. Ya enseguida vamos a estar con Ernesto, porque ahora tenemos que escucharlo a Robert Jiménez. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. El yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike, precios entre 20 y 25 mil guaraníes, pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. 13:32. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola Tano, bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Cuenta un poquito, Tano, ya que está el partido de la selección paraguaya. Sí, sí. Bueno, está en el medio del partido de Copa Paraguay, pero tenemos que hablar justamente de lo que es el partido del Cerro Porteño y Tano. Sí, hay que dividirse un poquito. Bueno, ¿y qué presenta Cerro esta noche, Ernesto? Así como están las cosas, Tano, tengo una sola duda. Seguramente ya el profe Carlos Parazayer, por supuesto, seguramente tendrá el equipo ya definido para jugar hoy. Pero quiero compartir con ustedes, para no alargar mucho también, la única duda que tenemos respecto al equipo que habíamos mencionado ayer. Por derecha, ayer en gran parte del entrenamiento jugó Gabriel Aguayo y se cerró un poquito más Enzo Jiménez. Recordad, Tano, que no me vas a dejar mentir de que habíamos tocado este punto, de que Carlos Parazayer veía con buenos ojos justamente la posición de Enzo Jiménez, allí donde terminó jugando también el último partido, por supuesto, en el Clásico. Así que hay que ver si finalmente deciden apostar con Enzo
jugando al lado de Jorge Morel, así como están las cosas. Pero para no confundir mucho a la audiencia, los oyentes, por supuesto, Tano. Jan Fernández en la portería. La zona defensiva, Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Lucas Quintana y por izquierda la presencia del chico Diego León. Dejo la duda y de igual manera, Gabriel Aguayo o Wilder Viera, después explico las posiciones por supuesto, Enzo Jiménez, Jorge Morel y por izquierda, así como están las cosas, aparecería Alexis Fariña. En ofensiva los dos tanques, Diego Churín junto a Francisco Chico da Costa, el más probable de ser nuestro porteño para jugar hoy por Copa Paraguay. Reitero, con la única duda, si arranca Aguayo, obviamente va a jugar como volante por derecha, y si lo hace Wilder Viera, va a estar jugando al lado de Jorge Morel en el medio centro y se va a tirar por derecha Enzo Jiménez, el equipo de Cerro de Carlos Jara Sayertano. Bueno, ahí está entonces el probable equipo. ¿Y Pires Damota? Y no. Robert Piri está convocado, profe, va a estar en la banca de expectativa, pero no. Al menos de lo que trabajó el profe Carlos, no estuvo Piri Damota. Claro, pero por eso digo, por eso pregunté por él, porque suele ser titular inamovible, ¿sí o no? Sí. Bueno. Es que hace un refresh importante. No, claro. Ni Carrascal, ni Piri Damota, fíjate lo que es. Sí. Está Morel, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestra duda, creo que acá en la mesa tenemos nuestra duda referente al momento de Morel. ¿Y por izquierda dijiste quién? Alexis Fariña, profe. Ah, y ni siquiera Pachi, ¿eh? Ni Pachi ni Rodríguez. No. Ni Rodríguez. Claro. ¡Ipa! Y con 2 puntas. Con 2-9. Doble tanque. Para ir doble tanque. Doble tanque. Y hay que aguantar ahí. ¿Y cómo es? El tema nomás que nos queden divorciados los dos arriba, cortados, y no tengan la conexión. Y hay que ver qué pasa. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Nada más, Tano, así que esperando lo que va a ser el partido de hoy, por supuesto. Inclusive, mira que de por allí con el ingreso de Wilder Viera en ese mediocampo, si lo decide el profe Carlos, Tano, yo tampoco descarto un cambio de sistema inclusive. Mira que Alexis Fariña, el puesto donde más bien se siente es la de enganche. En el último partido Manolo lo utilizó como volante central e inclusive, no siendo su posición, fue uno de los mejores de Cerro Porteño en este partido, pero reitero, inclusive si llega a ingresar Wilder Viera, no hay que descartar por allí inclusive un cambio de sistema para Cerro Porteño, adelantar un poquito más para que Alexis Fariña prácticamente sea un enganche, como se siente mejor también este chico juvenil de Cerro Porteño, que de a poquito también va teniendo sus oportunidades. Claro, lo cerraba un poquito a eso nomás y te queda con 3 volantes. 3 volantes de recuperación y le da la libertad para la creatividad o para darle la idea futbolística al equipo a Fariña. Sí, igual aunque no arranque puede ser un movimiento, en cualquier momento lo puede hacer el técnico de Cerro. Correcto, quedamos por acá, Ernie. Sí, antes de despedirme, te están empujando por la ventana. Me parece que queda claro con Carlos Jara ayer. Perdón, profe. Te está empujando por la ventana, ¿no te diste cuenta? 2 veces te echó ya. ¿Por qué? No, tranquilo, profe. Yo sé que este tema le va a gustar a Tano y me va a dejar entrar de vuelta. Mira que Carlos Jara ayer creo que está tirando un mensaje, Tano. No aparece ni siquiera convocado Javier Báez, Eduardo Brock, y tampoco está para este partido Rafael Carrascal. Solamente 18 jugadores en Copa Paraguay, por supuesto, pero estamos hablando de jugadores de mucha experiencia y se está dando lo que mencionamos en su momento, es que Carlos Jara Zaguer está apostando un poquito con los juveniles en estos partidos. Y si no va a ser más de lo mismo, pues... Y puede ser que sea un mensaje. Pues acá se reduce, pues entonces como que queda otra vez un poquito camuflado. Correcto, quedamos por acá, Ernie. Dale, Tano, perfecto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, y en primer turno hoy juega Nacional ante el 2 de mayo. ¿Verdad? Una serie de 2 partidos que van a jugar, uno por Copa y el otro por el campeonato. Los 2 importantes, 2 partidos importantes, porque aquí este te da el camino para la Copa Paraguay y el siguiente pelear a quién va a ser el escolta o por lo menos tratar de buscar acercarse a la punta del campeonato. Y el ganador de Nacional 2 de mayo va a jugar ante Olimpia. Y el ganador de Cerro Sol juega contra Libertad en cuarto de final. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, Tano. Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, de la gran audiencia de Radio Primero de Marzo. Deporte total y apuesta a todo nacional. Pone lo mejor que tiene nuevamente el día de hoy. Si juzgamos lo que hizo Bernay ayer en la práctica de fútbol. Bueno, algunas dudas, sí. A mi criterio, sí. Seguro Bernay ya no. Pero a mi criterio con algunas dudas, pero una base de lo que podría ser el equipo esta tarde, mejor dicho, Tano. Ya. Y dentro de esas dudas, ¿cuál más o menos podría llegar a ser el onceno, Dani, crees? Kili Rojas en la portería, Juan Luis Alfaro, Núñez, Monteagudo y Vargas, Gaona Lugo, Fabricio Jara, Alfaro, Quintana, Tiaguito, y aquí tengo una duda, Vareiro o Bailone. Vareiro, que entrenó primeramente, pero luego incluyó a Bailone acompañando a Tiaguito Caballero, como una de las dudas. La otra duda que tengo particularmente, porque también probó, es la presencia de Fabricio Decía, y allí rotaba constantemente también con Santa Cruz, Alfaro y Quintana. Entonces allí en el medio sector tengo particularmente otra duda. Y Recalde también hacía parte en algún momento de la práctica de fútbol que tuvo ayer. Por eso digo, todavía seguramente ayer tenía esa duda. Me imagino que habrá despejado ciertas dudas el entrenador Bernay, pero a nosotros sí, nos dejó con esta serie de dudas, especialmente quién va a acompañar a Tiaguito, si Vareiro o Bailone, y también en el medio sector, si será este primer mediocampo que presentó con Gaona Lugo, Fabricio, Alfaro y Quintana, o de repente tiene Recalde o en su defecto también Santa Cruz alguna posibilidad. Lo que sí va a poner lo mejor que tiene. Y me van a preguntar, y seguramente ya se dieron cuenta, ¿y Caballero qué? Caballero está con una pequeña sobrecarga muscular, entonces yo dudo mucho que hoy sea parte del encuentro. Hablamos de Gustavo Caballero, así que por eso ni siquiera lo citamos, Tano. Perfecto. Entonces entendemos que va a ser una gran parte de la base y solamente algún retoque, como máximo un cambio por línea en comparación a lo que viene jugando. Sí, porque agarra con toda la seriedad el torneo de la Copa Paraguay también Víctor Bernay, así que lleva a estos hombres a concentrar como parte del onceno, muy probablemente a todos los que citamos también en el banco. 19 jugadores lleva hoy, a pesar de que solo 18 quedarán en el banco, en la planilla, digo bien. Es que esa es la particularidad, que es un partido vital y tienen el tiempo necesario para recuperarse. Estamos hablando de semana tras semana que van a jugar estos dos equipos. Una semana. Sí. Por eso no puedes tampoco dejarle mucho tiempo parado a un partido. Entonces, da la importancia de este cotejo, la posibilidad de seguir avanzando en Copa Paraguay, poner lo mejor que tiene. Yo no dudo también que el 2 de mayo va a poner lo mejor que tiene para este cotejo y va a tratar de recuperar lo máximo que puede para la semana que viene. Sí, así mismo. Correcto, Dani, ¿quedamos por acá? Dale, señor, sí, hasta ese momento, ya cuando hoy esta tarde, allí en Santísima Trinidad, jueguen estos rivales, así como decíamos, 2 de mayo y otra vez el próximo miércoles 2 de mayo, Tano. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Un abrazo. Escuchamos a Roy y a la vuelta ya compartimos con los oyentes. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Upiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco.
Chaco, call center 021-569-9000, Tupiru Villá. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Con 44 minutos. Ganó ayer la albirrojita. Ganó y es una victoria. Noticia importante. Son situaciones que también te brindan ciertas situaciones que permiten. Hay que acostumbrarse a ganar, Tano. Sí, y en estas categorías son fundamentales volver a recuperar. Uno recuerda que en épocas anteriores, cuando estaba el escribano Oscar Harrison, éramos habitués de clasificar a mundiales en categorías menores. Sí. Uno recuerda con Geladio Celada, con otros directivos que acompañaban este tipo de emprendimientos. Siempre estamos peleando y le ganábamos a selecciones, como en este caso le ganamos a la selección ecuatoriana y peleábamos los campeonatos. Un tiempo llegamos a perder, pero creo que esta camada puede llegar a pintar porque ya ha logrado 2 triunfos de manera consecutiva y generando buena imagen en el torneo sudamericano sub-15 que se está jugando en este momento en Bolivia. Sí, justamente para la gente que no está viendo Mega TV, ¿qué es lo que es la albirrojita? Estamos hablando de la selección paraguaya sub-15, ¿verdad? Sub-15 que ya ha tenido 2 participaciones, ayer volvió a ganar, le ganó a la selección colombiana. Últimamente nos ha costado ganarle a Colombia, son rivales que últimamente nos ha superado en formativas y ayer tuvimos la oportunidad nuevamente de obtener, estamos a la par para una clasificación y por lo que se pudo notar es una camada interesante y por sobre todo, reitero, acostumbrar a ganar este tipo de partidos, eso va a generar que este proceso vaya creciendo y vaya teniendo esa oportunidad. Sí, fundamental eso es. Bueno, vamos a hacer contacto con Panamá, con los compañeros. Está Luis Enrique. ¿Cómo te va, Luis Enrique? Bien, un saludo cariñoso para ti, Tano, para Benicio, para Gustavito, para los televidentes de Deporte Total, la 180M. Aquí estamos con Cotita Bernabé ya en el aeropuerto de Panamá. Tenemos casi 4 horas de espera para tomar el vuelo que nos lleva a Quito, para estar con la selección paraguaya, con la querida albirroja que juega mañana el primer partido de este combo del mes de octubre, camino a la Copa del Mundo, frente a la selección ecuatoriana, después de un combo con el debut de Gustavo Alfaro de manera fabulosa, empatando en el Centenario de Montevideo, ganándole a Brasil en el Defensor del Chaco, y bueno, aguardando que mañana también, en ese terreno que nuestro entrenador conoce muy bien, ante un rival que él maneja muy bien, podamos tener otra actuación que nos acerque cada vez más al objetivo de clasificar para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Llegamos hace algunos minutos con Jotita, nos estamos ubicando, estamos intentando un contacto también con la gente que está en Quito, pero bueno, con la tranquilidad de saber, porque le estábamos escuchando a ustedes de toda la enorme expectativa que tenemos en nuestro país y la atmósfera de confianza que existe hoy en día con la selección paraguaya después de la venida de Gustavo Alfaro, que le cambió el chip a lo que volvamos a hacer un poco esa selección complicada para todos, esa selección paraguaya con mucha garra, con mucha determinación en cada partido. Y vamos a enfrentar mañana a una selección que es una selección muy joven, que lo formó justamente Alfaro, porque él cuando lo clasificó a la Copa del Mundo entró en un momento de transición en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, vamos a ver qué sucede mañana. La duda es realmente qué equipo va a poner el técnico de la selección, que parece ser que va a jugar finalmente otra vez con el 90% de lo que él considera hoy es la base de la selección paraguaya, Tano.
Sí, realmente acá hay mucha expectativa. Fíjate de que hablamos 5 minutos de los partidos, tenemos 3 partidos de Copa Paraguay, uno de los que se jugó ayer y 2 de lo de hoy. Y fue evidentemente todo sobre Paraguay, porque la expectativa y la ansiedad también va creciendo a medida que se acerca el día y el horario del partido. Sí, te puedes imaginar, nosotros que estamos camino a Quito, y la afición deportiva que está viendo el programa de televisión, que está escuchando por la radio, y todas noticias positivas hasta ahora, ¿verdad? Y lo más lindo es que nuestro entrenador hoy tiene alternativas, tiene variantes, tiene jugadores que están jugando en la altura. El caso de Alex Arce, que es figura y goleador ahí en Quito, en Ecuador. De la convocatoria de Alfio, que está jugando en La Paz, que es una jugada muy buena, una estrategia muy positiva para mí de punto de vista por parte de Alfaro. Y después la solidez de nuestra defensa, que ha demostrado en los 2 últimos partidos, la seguridad que hoy te brinda otra vez Gustavo Gómez con Alderete, se ha sumado Gustavo Velázquez, que te juega como lateral o te puede jugar de central, como lo está haciendo Ñuls, es central titular y capitán del Ñuls en Rosario. Está Balbuena, se ha sumado Sandes, el lateral izquierdo titular de central también, en fin, y esperando como siempre la chispa de Enciso, que Ramoncito Sosa vuelva a ser Ramoncito Sosa, que impactó en sus primeros partidos de la selección paraguaya, y bueno, y ese trabajo de sacrificio que lo ponen a mitad de la cancha Cubas, Damián Bobadilla, Matías Villasanti, se ha sumado Matías Galarza ahora, en fin, creo que tenemos un plantel y un equipo muy consolidado, con la enorme confianza que ha brindado el combo anterior, donde hemos sumado 4 de 6 puntos ante rivales tremendamente complicados. Sí, esperemos de que Enciso, que fue uno de los más afectados con el tema de la altura, se pueda recuperar bien. Vos sabés que ustedes están en pleno vuelo. Hablamos hoy con Rambert y hablamos con Paraguarí Espínola. Paraguarí padre, obviamente, que tiene muchísima experiencia en la Liga de Quito, y nos dijo, y tenemos que ir a ganar allá. O sea, esa clase de positivismo es lo que en este momento da gusto, porque él entiende de que estamos en ese momento de ir para arriba con lo que hemos hecho en el primer combo. Dijo, no, vamos a ganar, vamos a aprovechar este momento. Y la verdad que por más de que haya sido un jalero, por llamarlo de alguna manera, da gusto sentir y escuchar. Teníamos ganas de ir al aeropuerto tomando un vuelo e ir para Quito. O sea, ese positivismo es lo que necesitamos en este momento. Sí, escuché parte de la nota, me envió Michael, la producción me envió vía WhatsApp la nota con Carlos Alberto Paraguarí Espínola, que fue campeón de América con Liga de Quito. Claro. No solamente jugó bien, jugó muchísimo tiempo, fue figura y campeón de América. Y Rambert Vera, ni qué decir, jugó toda su carrera más importante en Ecuador y fue mundialista con la selección paraguaya en Sudáfrica 2010. O sea, opiniones sumamente válidas, con mucho conocimiento y con mucha experiencia en terreno de Quito, Ecuador. Y ojalá, los partidos hay que jugarlos, no va a ser fácil. La altura no es un mito, es una realidad. Y esperemos que los jugadores de la albirroja todos puedan responder muy bien. Y la estrategia de Alfaro nos dé otro resultado fabuloso jugando de visitante para ir el martes a Asunción en el Defensores a ganar la Venezuela. Porque ahí sí, no hay negocio. Hay que sumar de a 3 frente a la Vinotinto, esperando que mañana nuestra presentación sea también favorable, Tano. Sí, por supuesto, y esperar lo que va a ser el entrenamiento el día de hoy, que será clave, y después también vamos a escucharlo a Alfaro, ¿verdad? Porque con las declaraciones de Alfaro también creo que vamos a sacar todo mucho más en limpio el tema del equipo. Y por sobre todo, que no sorprenda lo que veníamos teniendo ya como datos e informaciones con esta situación de Enciso, que vaya cambiando algo de lo que se tenía inicialmente. Que seguramente ellos y el Pajarito va a empezar a sobrevolar de mayor manera. Sí. Los 2 puntas que puede arrancar, y va a ser la novedad principal de lo que ayer ya decía. Que podría haber una sorpresa en zona ofensiva. A ver, Gustavito. Pues solamente Tano y Gustavito están ahora trabajando, pregunto. Tranquilo, Luis Enrique está ahí en Panamá. Hola, Benicio. Hola. Que haya buen trabajo, buena salud. Que haya buen trabajo mañana. Bueno. Acaba de volver, ¿eh? No vayas a pensar que estaba hace rato acá sentado. Acaba de sentarse de vuelta. Sí, pero por razones obvias. Acá, Jotita ya hizo uso de su pasión por las cosas nuevas. Sí. Hizo una adquisición de película aquí en Panamá.
Saludale, Benicio, por lo menos a... Gotita, ¿qué tal el temporal en Miami? ¿Qué tal el temporal en Miami, Gotita? El temporal en Miami. Estás trabajando en un temporal ahí, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Cómo andás, Benicio? Vos sabés que pensé que tu contrato decía o viene por separado, asistencia una parte y hablar por otra parte. Me parece que son dos contratos diferentes. No, tranquilo, hermano, es uno solo, tranquilo. Estaba en otro tipo de actividades que después te vas a enterar, Orden superior, hermano. O sea, estás incumpliendo entonces, porque presencia tenés ahí, te vemos que estás ahí, no sé si es un holograma también, ¿verdad? Pero lo segundo es lo que estabas fallando entonces. No, olvídate que el pronóstico se portó tal cual, Benicio va a laburar esta tarde y acá ya tenemos lluvia. Acordate, hoy a las 20 en Dos Bocas, Modesto, Dos Bocas ahí Guaraní, mientras ustedes están en Quito, este cuerpito en Guaraní respaldando la ausencia de ustedes. Y mañana con Gemavi, prima hora, hablando del albirroja, hermano. Eso no estaba tampoco en el contrato. Te cuento que los residentes de Miami, que fueron evacuados todos por el huracán que ya tenés sabido, le cambiaron el nombre. Se llama Benicio ahora el huracán. No, tranquilo, te agradezco mucho. Yo te quiero también, Jotita, Te quiero mucho. Te llevo un regalo, Benicio, tranquilo. Bueno. Por ahí si encontrás, ya que adquiriste algo, si encontrás el hábito del laburo, podés comprar para uno y lo traes para acá. Un litro de ganas de laburar le voy a llevar a Benicio en un frasco. Sí, magnífico. Si alguien me paga lo que debe. Cotita, ¿qué te parece la posibilidad de 2 en punta? ¿Vos esperabas eso? Pita y... Además no es 2 puntas media punta, sino 2 punta a punta. Pita y Alex. No esperaba. No esperaba. ¿Sería fantástico? La verdad que no. Tenía yo más o menos una idea de lo que hizo Montevideo. Ajá. Más o menos parecido a eso. Un punta, pero con Enciso, con Almirón, con volantes que lleguen, pero hasta ahí. Con 2 puntas no. La verdad que no lo esperaba. ¿Pero qué impresión te causa? A la altura. ¿Pero qué impresión te causa? ¿Quién conoce al rival? Todo va a depender de cómo se dé el resultado. Si es que nos va bien, definitivamente que va a ser un planteamiento muy bueno, una idea muy buena. Si nos va mal, va a ser tal vez un planteamiento muy arriesgado, como estamos hablando. Yo creo que se puede dar o podríamos intentarlo, pero de manera progresiva, dependiendo un poco de cómo se tramite el partido. Pero la verdad, decime amarrete si querés, pero yo no arrancaría con 2 puntas. Claro, porque necesariamente tenés que debilitar esa zona neurálgica del medio, ¿no? Yo apostaría más por acortarle el recorrido a los mediocampistas de Paraguay con gente. Ajá. Y bueno, vamos a ver. Estamos cerrando, muchachos, que puedan tener un buen viaje con destino a Quito y que mañana podamos disfrutar un buen trabajo y una victoria del equipo paraguayo. Ojalá que así sea, Tano. Le mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo. Adiós, Jotita. Adiós, Luis Enrique. Nosotros estamos cerrando la programación de Deporte Total. Ya se viene el equipo de Mario Ferreiro y mañana 100% albirrojo. Todos vestidos de la albirroja. ¿Vos madrugás? Dijiste mañana a las 8 de la mañana. Sí, señor. ¿Madrugás? Sí. Y para mí es madrugada, hermano. ¿Qué querés que te diga? Antes, ¿nos permitimos un saludo? Sí, está de cumpleaños Andy Velázquez. Está de cumpleaños, entonces deseamos... Está lloviendo, pero el sol va a salir siempre. Bueno, no entendí eso. No entendí eso. Yo me perdí, hermano. Me perdí. No sé de dónde va. El mensaje va direccionado. Sí, no, eso es categórico. Categórico. Alguna sorpresita debe haber. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos esta tarde con la transmisión del partido de Copa Paraguay. 19 horas. A partir de las 19 horas vamos a estar con el partido entre Cerro Porteño y Sol de América. Hasta ese momento. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.